Dentro de la casa del grupo de aventureros de rango B conocido como Mano de Dios, ubicada en la ciudad capital de Ronlé, Rito es confrontado abruptamente. Una mano grande y con garras se cierne sobre él mientras una figura invisible declara que Rito debe abandonar el grupo. Atónito, Rito solo puede tartamudear confundido, mientras su pequeño compañero, Aniki, observa desde lo alto de su cabeza. Se identifican los miembros de su grupo: Ririmu la maga, Retenso el espadachín y Bento el explorador y líder. El propio Rito es un encantador. Recuerda cómo, 2 años antes, el maestro del gremio le había presentado al entonces trío de rango C, pidiéndole que fuera el mentor de los veteranos. Aniki reflexiona en silencio que fue el apoyo de Rito lo que les permitió alcanzar un nivel comparable al rango A. Recuerda cómo todos compartían el mismo sueño, cómo absorbió sus historias y creció junto a ellos mientras ascendían al rango B. Realmente creía que eran sus compañeros. Pero esa ilusión se hace añicos cuando Ririmu declara fríamente que él es la razón por la que están estancados en el rango B. Al darse cuenta de que todos han cambiado, un Rito resignado simplemente asiente a sus palabras. Mientras se da la vuelta para irse, Aniki le pide que recoja algo. La mirada de Rito se posa en la mesa alrededor de la cual están reunidos, la misma que siempre usaban durante los campamentos. Recuerda una tradición de su pueblo natal, tallar los nombres de los amigos de toda la vida en una mesa para solidificar su vínculo. Una vez le preguntó a su grupo si podían hacer lo mismo. Le habían dado largas, sugiriendo que lo hicieran algún día, quizás cuando alcanzaran el rango A. El recuerdo alimenta una ira repentina. Al darse cuenta de que no tienen intención de volver a verlo, decide que la promesa no tiene sentido. Con un grito furioso, hace añicos la mesa de una sola y potente patada. Los tablones de madera se esparcen por el suelo. Retenso califica sus acciones de excesivas y Ririmu afirma que nunca ha oído hablar de algo así, un sentimiento con el que Retenso parece estar de acuerdo. Arrodillado entre los escombros, Rito levanta un trozo de la madera rota. Levanta la vista hacia sus antiguos camaradas y les dice sin rodeos que él es, de hecho, la molestia. Se aleja con una sonrisa, diciéndole a Aniki que no los perdonará. Su compañero, cuyo nombre se revela como Tsuku, está de acuerdo. Tsuku es un demonio de Cositus de nivel 20, el compañero de Rito desde que tenía 20 años. Siempre era Tsuku quien lo ayudaba con magia de apoyo cada vez que se desplomaba por el agotamiento de preparar las comidas para el grupo. Caminando por las calles de la ciudad, Rito reflexiona sobre su audacia, considerando que la casa de la que lo echaron es de su propiedad. Admite para sí mismo que quizás fue demasiado blando con ellos, un pensamiento que Tsuku secunda, llamándolo demasiado amable. También recuerda que Bento nunca le devolvió un préstamo, antes de detenerse y señalar una calle en particular. Se vuelve hacia Tsuku, disculpándose por su mal humor y admitiendo que no ha comido desde la mañana. Sugiere que busquen un lugar para comer, y Tsuku acepta con entusiasmo. Él y Tsuku se sientan a comer, con un humeante tazón de sopa de rabí verde y hierbas frente a ellos. El plato contiene carne de un rabí verde, un monstruo parecido a un conejo que se come comúnmente en la región. Con una expresión entusiasta, le dice a su compañero que coma antes de dar él mismo un buen bocado. El sabor es exquisito, y exclama encantado. Tsuku, curioso, pregunta por la hierba de la sopa. Rito la identifica como hierba de Well, una planta que se suele usar en pociones de recuperación y destaca su aroma tenue y refrescante. Mientras termina su comida, reflexiona sobre la carne del rabí verde, tierna, nada correosa y rica en poder mágico. Sus pensamientos se desvían hacia su pasado. A los 16 años, tras perder a sus padres por una enfermedad, llegó a la capital para convertirse en aventurero. Ahora, a los 24, se encuentra a la deriva, preguntándose qué hacer a continuación. Tsuku le pregunta si piensa ir al gremio. Su viaje comenzó con las habilidades que le fueron otorgadas, dones de Dios en este mundo. Recibió, tasación, una habilidad no apta para el combate directo. Para hacerse útil, eligió convertirse en un encantador, una profesión dedicada a mejorar las habilidades de los demás mediante magia de apoyo. Este camino no fue fácil. Los encantadores que solo usan magia de apoyo son generalmente impopulares, ya que la mayoría de los grupos prefieren miembros con capacidades ofensivas. Creyendo que nadie lo querría, Rito asumió todos los roles de apoyo imaginables: cocinar, limpiar, recopilar información, negociar, cualquier cosa para demostrar su valía mientras buscaba compañeros. Su compañero interrumpe el sombrío recuerdo, señalando que el intento desesperado de Rito por ser útil para todos fue precisamente lo que lo llevó a su situación actual. Tsuku sugiere que tal vez Rito ya no necesite estar en un grupo. Cuando Rito pregunta a qué se refiere, Tsuku declara sin rodeos que es demasiado bueno con los demás. Continúa, con la voz cargada de pasión. Tsuku explica que, si bien ser un apoyo es importante, lo que realmente importa es lo que el propio Rito quiere hacer. Le insta a no perderse en pensamientos complicados y a centrarse en sus propios deseos. Las palabras de la criatura le llegan al corazón. Rito reflexiona sobre lo que realmente quiere, pero admite que no lo sabe. No tiene ningún deseo de formar un nuevo grupo y empezar de cero. Con su antiguo grupo ahora en rango A, estarán ocupados en la capital. Esto le da una idea: tal vez no necesite quedarse en la capital. Podría trasladarse a una base en el campo. Tsuku se aferra a la idea, señalando que el campo sería mucho más barato que la capital.
Rito está de acuerdo y decide consultar un mapa en el gremio para planificar su próximo movimiento. Resuelve irse, pero luego hace una pausa, acariciándose la barbilla mientras considera la abrumadora perspectiva de navegar por un territorio desconocido. Dentro del salón del gremio, examina un gran mapa. La capital, Ronlé, está situada en el centro del reino de Beresen. Teniendo en cuenta la logística para conseguir materiales, su mirada se dirige a la costa sur del reino, que se adentra en el mar de Akia. Localiza la ciudad comercial del sureste, Akia, a 2 días de viaje en carruaje. Su destino está decidido. Miró por la ventana de su nuevo alojamiento, comentando que estar tan cerca del mar significaba que sería fácil conseguir marisco fresco. Tsuku, posado en el alféizar de la ventana, le preguntó qué le parecía su nueva ubicación, pero Rito permaneció en silencio, absorto en sus pensamientos. Su atención se desvió hacia un mapa extendido ante él, su mirada atraída por un punto específico marcado con una estrella, la aldea Rue. El nombre le resultaba familiar, provocándole una leve sensación de inquietud. Tsuku señaló que, aunque la aldea era remota, estaba convenientemente a solo 1 hora de viaje en carruaje desde la ciudad de Akia. Este hilo de pensamientos lo transportó 5 años al pasado. Recordó a Menruair, un apuesto y talentoso aventurero solitario, famoso por usar magia sin atributos. Rito recordó haber formado equipo con él una vez, cuando era solo un muchacho de 15 años recién convertido en aventurero. Se preguntó qué habría sido de Menru, especulando que para entonces ya debía de ser un aventurero de alto nivel, de rango Atsuku. Sin embargo, lo trajo de vuelta al presente, preguntándole por qué no consideraba unirse a un grupo para evitar problemas. Rito reflexionó que esas conexiones inesperadas a menudo comienzan con un pueblo natal compartido. Impulsado por esta idea, se dirigió al gremio de aventureros. Se acercó a la recepcionista, explicando que estaba considerando mudarse a la aldea Rue y quería preguntar por un grupo conocido como la Lanza del Dios del Viento. Su pregunta pareció sorprender a la recepcionista, cuya expresión se suavizó rápidamente en una de alivio. Exclamó lo contenta que estaba de verlo, comentando que había pensado que le estaba yendo bien. Su reacción dejó a Rito completamente desconcertado. Sintió una oleada de alivio. Fue un consuelo que ella no insistiera en los detalles de por qué ya no estaba con su grupo ni intentara causarle problemas. La recepcionista le proporcionó entonces la información que buscaba. Rue es una pequeña aldea de 300 habitantes con su propia sucursal del gremio. Recordó que la Lanza del Dios del Viento era el grupo de evento y que el propio Rito solía encargarse de todas sus negociaciones. Luego añadió un detalle crucial: la aldea se encuentra en un bosque en la frontera con un país vecino, un lugar repleto de monstruos de rango C que atrae a muchos aventureros de alto nivel. La noticia lo golpeó con fuerza. Tartamudeó en protesta, señalando que él era simplemente una clase de apoyo de rango B que nunca había luchado en la vanguardia. A pesar de su creciente pánico, la recepcionista simplemente sonrió, asegurándole con una confianza inquebrantable que todo estaría bien. Consideró las defensas del pueblo, dándose cuenta de que no solo había aventureros, también había una guarnición de caballeros para mantener el orden. Sintiendo su inquietud, la recepcionista del gremio le ofreció una sonrisa tranquilizadora. Reconoció el alto número de peligros, pero insistió en que estaría bien. Le explicó que si publicaba un aviso de reclutamiento, los aventureros de alto rango seguramente se unirían a él, dejándolo con poco de qué preocuparse. Más tarde, en una taberna, Rito soltó una risa nerviosa mientras sostenía a Tsuku. Las palabras de la recepcionista sobre los aventureros de rango se resonaban en su mente. Desde dentro de una jarra en la mesa, Tsuku levantó la vista, preguntando qué pasaba y sugiriendo que buscaran un lugar más tranquilo. Rito, ahora sentado solo, consideró brevemente deshacerse de su compañero. Tsuku, sin embargo, infló el pecho con confianza, declarando que él podía encargarse de las cosas que Rito no podía. Rito lo miró con escepticismo, preguntándose si Tsuku era solo otro rol de apoyo, recordando cómo los aventureros de alto rango lo habían menospreciado en el pasado por esa misma razón. Su expresión cambió al ocurrírsele una idea. Tenía que admitir que la magia de apoyo de Tsuku era excepcionalmente especial. Catalogó mentalmente sus efectos: mejoras a la velocidad, el poder, la resistencia mágica y la resistencia física, así como un aumento en la efectividad de otras magias. Esto iba mucho más allá de la magia de apoyo ordinaria. Entonces, se dio cuenta de algo. La magia de apoyo de Tsuku no se limitaba al combate, podía aplicarse a la comida. Recordó cómo a menudo cocinaba durante sus viajes, y Tsuku encantaba las comidas. Este simple acto de aplicar mejoras en capas a la comida la hacía más efectiva que las pociones, aunque la razón exacta seguía siendo un misterio. Rito se rió a carcajadas al recordarlo. Comentó que al principio, nadie en su grupo le había dado mucha importancia, simplemente felices de comer bien. Tsuku replicó que él sí se había dado cuenta de su importancia, pero Rito nunca le prestó atención, incluso cuando había pociones disponibles. Su diversión se desvaneció en un pensamiento concentrado. Mientras que la magia de recuperación era común, la magia de apoyo no lo era. Tsuku, sintiendo el cambio, sugirió que Rito podría tener talento para los negocios. La criatura entonces gritó su brillante idea: una taberna de comida mejorada para los muchos aventureros solitarios del pueblo de Rue. Las palabras comida mejorada quedaron flotando en el aire mientras Rito procesaba el concepto.
Tsuku explicó con entusiasmo, un lugar donde los aventureros solitarios, que no podían depender de los miembros del grupo para obtener mejoras, pudieran recibirlas a través de comida encantada. Incluso podrían usar la rica carne de los monstruos cazados por los aventureros de alto rango. Era, declaró Tsuku, un éxito seguro. Rito miraba a la distancia, perdido en sus pensamientos. Reflexionó sobre sus habilidades como un encantador popular, dándose cuenta de que probablemente podría ganarse la vida en cualquier lugar. Pero, ¿cuál era el punto?, se preguntó, si no podía encontrar un lugar donde su talento realmente pudiera ayudar a la gente. Su mirada se posó en el recuerdo de una silla destrozada, un crudo recordatorio de su pasado reciente. Decidió entonces que si existía un lugar así, un lugar donde lo necesitaran, sería algo bueno. Era hora de un nuevo comienzo. Mientras tanto, el mismo grupo que había dejado atrás ya sentía el peso de su ausencia. Bento se preguntaba cómo podrían evaluar y aceptar misiones adecuadamente ahora. Retensu, con aspecto abatido, se preocupaba por asuntos más mundanos, preguntándose quién se encargaría de sus pertenencias desordenadas o limpiaría su habitación. Ririmu, apartando la mirada con un mohín, se lamentaba de que ya no podría comprar lo que quisiera, preguntándose quién administraría ahora sus finanzas. Sus dificultades actuales eran un eco directo de una advertencia que les había dado en el pasado. Afloró un recuerdo de él sirviéndoles una comida, preguntando directamente si serían capaces de comer una vez que él se hubiera ido. Dejando a un lado el recuerdo, una sensación de paz se apoderó de él. Sonrió levemente, dándose cuenta de que ya no había necesidad de preocuparse. Con la mente decidida, se volvió hacia su pequeño compañero. Vamos, Tsuku, dijo con renovado propósito. Le explicó que su destino era la aldea Rue, un viaje de 2 días en carruaje, un trayecto bastante largo. Y así, partieron. Mientras Rito caminaba por las bulliciosas calles de la ciudad, Tsuku se posó emocionado sobre su cabeza, celebrando su partida. Rito se preguntó en voz alta si el exorcista simplemente desaparecería, listo para dejar atrás esa parte de su vida. Su partida de la ciudad marcó el comienzo de su viaje. A bordo de un carruaje tirado por caballos, viajaron por el campo, con el constante traqueteo de las ruedas de madera marcando el paso del tiempo. Después de 2 días, llegaron a la animada ciudad portuaria de Aikea. El aire estaba lleno de las vistas y los sonidos del mercado y el puerto. Sosteniendo a un Tsuku dormido, Rito pagó una pequeña tarifa, su viaje llegaba a su fin. Dejando atrás el carruaje, Rito estiró la espalda, cansado por el largo viaje. Pero al levantar la vista, su fatiga fue reemplazada por asombro. Vaya, exclamó, mientras Tsuku se removía en su hombro, así que esta es la aldea Rue. Se detuvo en una cresta, contemplando su nuevo hogar. La aldea Rue estaba enclavada en un amplio valle, descansando a la sombra de magníficas y escarpadas montañas que perforaban el cielo. Finalmente llegó a su destino, la aldea Rue, un pintoresco asentamiento enclavado entre escarpadas montañas, con un sencillo puente de piedra que cruza un suave arroyo. Las tierras circundantes eran pacíficas, con vastos campos de trigo meciéndose bajo un cielo tranquilo. Contemplando el paisaje, comentó que era un lugar agradable. Identificó los campos dorados como trigo, señalando que pronto sería la temporada de cosecha. Tsuku, posado cerca, observó que el bosque era bastante grande y señaló que las montañas a lo lejos probablemente formaban la frontera de la aldea. Su mirada se dirigió hacia los imponentes picos. Se preguntó en voz alta si ese era el bosque Yomi, concluyendo que la aldea era mucho más pacífica de lo que había anticipado. Una vez completado el reconocimiento de la zona, decidió que su primera parada debía ser el gremio. Tsuku, sin embargo, se quejó de que tenía el estómago vacío, recordándole a Rito que solo habían comido pan durante el viaje en carruaje. Caminó por la calle principal, sorprendido al encontrar la aldea más bulliciosa de lo que había pensado. Al pasar, escuchó a una mujer local comentar que se estaba haciendo tarde para salir. De repente, Tsuku lo llamó desde su hombro, señalando con entusiasmo hacia un edificio. Rito levantó la vista y se dio cuenta de que parecía ser una fonda. Un letrero confirmó que era una posada de 2 pisos. Tsuku vitoreó, aliviado de no tener que preocuparse por la cena. Rito estuvo de acuerdo, afirmando que la prioridad era encontrar una habitación para pasar la noche y que debían entrar. Empujó la puerta y entró en un salón silencioso. Llamó con cautela, comentando la quietud y preguntándose si alguien siquiera atendía el lugar. Sonó un pestillo y una joven salió de una habitación lateral, con expresión de sorpresa. Sobresaltado, Rito preguntó quién era. Luego se presentó rápidamente y dijo que buscaba una habitación para pasar la noche, su voz resonando ligeramente en la silenciosa posada. Ella se sobresalta y le pregunta si es un aventurero. Una mujer mayor, la posadera, aparece con una cálida sonrisa, disculpándose por la sorpresa. La joven explica que acaba de llegar de la capital, aunque intuye que algo no va bien. La actitud amistosa de la posadera continúa mientras admite que no se había percatado de su llegada y confirma que, por supuesto, hay una habitación disponible. Su aceptación despreocupada deja a Rito momentáneamente sin palabras, capaz solo de balbucear en respuesta. A continuación, explica el motivo de la tranquilidad de la posada. El cocinero de la guarnición de caballeros cercana ha caído enfermo y su marido está trabajando allí como reemplazo. Como resultado, no pueden servir comida. Rito escucha, comprendiendo por fin la situación.
Su atención vuelve a la joven, que añade que ha estado gestionando las tareas de la mañana y la noche de la posada ella sola. Se presenta como Hannah y le tiende la mano. Mientras se la estrechan, ella menciona que la mayoría de los aventureros de este pueblo son de alto rango y alquilan casas en lugar de alojarse en posadas. Él pregunta cuáles son sus opciones. Hannah le informa de que el alojamiento sin comidas cuesta 3 monedas de cobre. El módico precio hace que Rito reflexione sobre la gravedad de la ubicación del pueblo, en la frontera con el mundo de los demonios. Su expresión se vuelve esperanzada mientras hace una propuesta tentativa, quizás él estaría dispuesto a alquilar la cocina. Luego, rápidamente, reformula la oferta, proponiendo una estancia de una semana sin comidas como un acuerdo más sencillo. Una amplia sonrisa se extiende por su rostro. Pide una aclaración, ¿puede cocinar para sí mismo? Confirma con entusiasmo que es bastante capaz, ya que a menudo cocinaba para sus compañeros mientras acampaban, e incluso se ofrece a prepararle una ración a ella. Encantada, Hannah le entrega la llave de la habitación mientras Tsuku celebra su buena fortuna. Su alegre humor da paso a una contemplación más seria de la situación. La proximidad de la guarnición de caballeros al bosque Yomi es un asunto preocupante, pero por ahora, decide que el funcionamiento de la posada es la prioridad. Se vuelve hacia Tsuku y le pregunta qué provisiones había en su mochila, lo que provoca un feliz grito pidiendo la cena. Dentro de la cocina, se prepara para cocinar. Con una sonrisa de concentración, chasquea los dedos, invocando una pequeña llama controlada en la punta de sus dedos mientras Tsuku observa. Utiliza la chispa mágica para encender el fogón y examina los ingredientes: carne de pájaro de fuego, cebolla, ajo, jengibre, sal, pimienta y harina. Observa con satisfacción que tienen una buena selección. Hannah lo mira, asombrada, y le pregunta qué está haciendo, emocionada porque por fin va a poder comer eso. Anuncia alegremente que está preparando Tsukune y comienza su trabajo picando finamente una cebolla mientras Tsuku observa con atención desde la encimera. El potente olor de la cebolla abruma rápidamente a Tsuku, que lloriquea con los ojos llorosos. Sin inmutarse, Rito pasa a picar ajo y luego toma un segundo cuchillo, con una expresión seria mientras se prepara para el siguiente paso. Con un aluvión de movimientos, utiliza ambos cuchillos para picar la carne de pájaro de fuego, lo que le vale un grito de asombro por parte de Tsuku. Mientras sus manos empiezan a cansarse, Rito se pregunta brevemente si habrá una carnicería en el pueblo antes de combinar todos los ingredientes en un cuenco, mezclándolos con sal y pimienta hasta que la mezcla se vuelve pegajosa. A continuación, centra su atención en otro ingrediente, la hierba bel. La inspecciona y observa que la raíz tiene el aroma más fuerte y que, al igual que la flor, la fragancia es más potente cuanto más cerca está del suelo. Recordando una técnica que aprendió de un mercader, moldea la mezcla en brochetas y las espolvorea con harina. Le explica a Tsuku que está usando los robustos tallos de la hierba bel como brochetas, lo que también servirá para desodorizar la carne. Con 10 brochetas preparadas, enciende una llama en la sartén con un chasquido de dedos. En poco tiempo, el tsukune de pájaro de fuego está listo. Rito presenta el plato terminado con una sonrisa de orgullo mientras Tsuku lanza una exclamación de júbilo. Poco después, los tres, Rito, Tsuku y Hannah, están sentados a la mesa, listos para disfrutar de la comida caliente. El primer bocado les produce a todos una inmensa e inmediata satisfacción. Rito observa que el rico sabor de la carne y la grasa se complementa a la perfección con el refrescante aroma de la hierba bel, un uso para la planta que nunca había considerado. Hannah está visiblemente extasiada, con el rostro radiante de alegría. Decide comprobar las propiedades de la comida que ha creado. Su análisis confirma los ingredientes y revela una mejora inesperada: el plato ha sido imbuido de una ferocidad similar a la de un trueno. Tsuku explica con entusiasmo que es una magia de potenciación. Rito se da cuenta de que, aunque la mejora es aleatoria, es una bendición bienvenida. Reflexiona que con su llegada, la carga de trabajo de Hannah aumentará, así que cualquier ayuda es de agradecer. Mientras considera cómo podría ayudar con las tareas de la posada, se vuelve hacia Hannah. Le ofrece una salsa que ha preparado con vino tinto y le sugiere que la pruebe con el pan. Sosteniendo un excedente de pan, Hannah lo mira, aparentemente abrumada y sin palabras. Él observa con una sonrisa amable como Hannah y Tsuku devoran la comida con entusiasmo, una sensación de satisfacción lo inunda. Sosteniendo su propia jarra, reflexiona que ser un aventurero parece significar ser capaz de hacer casi cualquier cosa. Hannah, levantando la vista de su plato, insiste en que fue solo una coincidencia. Explica que originalmente aprendió a cocinar no solo porque le gustaba, sino porque quería ser útil para su grupo. Tuvo una idea para contribuir, pero parece que no salió como esperaba. Mientras habla, Rito recuerda a otros aventureros elogiando su propia cocina, diciendo que los energizaba, y se da cuenta de que aprendió la habilidad de forma bastante natural. Él sonríe cálidamente, desestimando sus preocupaciones como si no fueran nada. Avergonzada, Hannah le dice que no debería ser tan informal con una aventurera. Su mirada se suaviza mientras la observa a ella, y luego a Tsuku, con una expresión pensativa en su rostro. Con los ojos cerrados en señal de satisfacción, Hannah reflexiona para sus adentros. Aunque su encuentro fue una coincidencia, él se ha convertido en parte de su vida ahora, y está perfectamente de acuerdo con eso. Rito lo considera. Cuando preparó la comida, su único pensamiento fue que quería que ellos dos la disfrutaran juntos.
Como si fuera una señal, Tsuku exclama que le encanta su comida, confirmando el sentimiento. Luego le pregunta a Hana si de verdad está bien que él esté allí, dadas las circunstancias de su llegada. Le admite que realmente disfruta cocinar. Al otro lado de la mesa, Hana escucha mientras Tsuku suelta un bostezo de satisfacción. Más tarde esa noche, mientras Rito se prepara para dormir, Tsuku se posa en su cabeza con una sugerencia audaz. Le pregunta qué piensa sobre hacerse cargo él mismo de la gestión del restaurante. La criatura continúa insistiendo en la idea mientras Rito yace en la cama, recordándole que acaba de admitir que le gusta cocinar. Rito deja escapar un suspiro de cansancio, tratando de acomodarse. Se sienta de golpe, agarrando a Tsuku. Afirma con firmeza que no es algo que deba tomarse a la ligera, recordándole a su compañero que esta es la preciada posada de Hana. Mirando por la ventana de su habitación impecablemente limpia, observa lo bien cuidada que está la posada, incluso en ausencia del dueño. La dedicación es palpable. Concluye que no puede simplemente empezar un negocio aquí, especialmente porque todavía quiere seguir siendo un aventurero. Se vuelve hacia Tsuku con una nueva idea, preguntando, entonces. Le expuso su plan a Tsuku, explicando que, antes que nada, necesitaba asumir la responsabilidad y comprender plenamente el estado del restaurante del pueblo. Solo entonces procedería. Tsuku escuchó atentamente mientras Rito, impresionado por su propia resolución, declaraba que su primera parada sería el gremio de aventureros. A la mañana siguiente, en su segundo día en el pueblo, salió con Tsuku posado en su hombro. Mientras Hana trabajaba cerca, comentó alegremente que necesitaba ocuparse de algunos asuntos para evitar que su tarjeta del gremio expirara. Después de todo, era un aventurero de rango B. A sus 40 años, se había establecido como un hábil encantador. Le admitió a Tsuku que, como empezaba de cero, tendría que aceptar tareas más sencillas. Aunque la subyugación total de monstruos podría ser demasiado por ahora, confiaba en que podría encargarse de solicitudes como la recolección de hierbas. Una sensación de confianza lo invadió. Miró a su pequeño compañero y sintió que juntos, los dos podrían lograr cualquier cosa. Su optimista ensoñación se rompió de repente. Se detuvo, con una expresión de duda en su rostro, mientras su atención se dirigía a una figura que caminaba por un corredor de piedra cercano. El hombre tenía el cabello rubio y sedoso y se movía con la postura de un caballero, poseyendo una belleza principesca. Rito, desconcertado, se dio cuenta de que estaban inesperadamente cerca de la posada. Gritó el nombre del hombre con incredulidad, Menru. Rito dio un paso al frente, exigiendo saber por qué aquel conocido como la espada mágica estaba en este lugar. En un patio tranquilo, Rito y Menru se encuentran cerca de una fuente coronada por la estatua de una figura encapuzada, marcando el comienzo de un nuevo capítulo en su viaje. Menru se enfrenta a Rito, identificándolo por su nombre completo, Menruair. Relata la reputación de Rito como un espadachín mágico de atributo agua y hielo, un aventurero solitario de rango A capaz de usar todo tipo de magia, y se pregunta por qué alguien de su categoría estaría en la humilde aldea de Rueg. Mientras Rito tartamudea, Tsuku se pregunta si este es el Aniki del que ha oído hablar. Justo entonces, el antiguo grupo de Menru, Ririmu, Retensu y Bento, llega, encantados de verlo. Exclaman su nombre, recordando que era un aventurero prometedor que fue expulsado de su grupo, mientras que Ririmu parece especialmente cautivada por su presencia. Él los despide bruscamente, ordenándoles que dejen de holgazanear y regresen a la capital. Ririmu intenta hablar con él, llamándolo Rito, pero él la ignora, dejando que Rito observe en silenciosa confusión. Volviendo su atención a Rito, Menru le revuelve el pelo juguetonamente, comentando que ha crecido. Rito se ríe, señalando que suena como algo que un anciano le diría a su hijo, lo que le vale una réplica cortante de idiota por parte de Menru. En otro lugar, se desarrolla una conversación. Ririmu recuerda que Menru le enseñó cuando tenía 15 años, y nota cómo ha crecido. Menciona que quería decirle algo una vez que alcanzara el rango A, antes de preguntar por Rito. De repente, Rito es confrontado por otro grupo de aventureros. Su líder, un espadachín corpulento, le pregunta si formaba parte del grupo, Lanza del Dios del Viento, llamándolo una molestia. Rito los reconoce como el grupo que había dejado justo el día anterior. Desde la distancia, Menru observa con diversión. Explica que dejó a Rito atrás intencionadamente, sabiendo que el grupo solo quería un luchador fuerte y que Rito no era un mago de ataque. Simplemente les dio lo que querían. Su diversión se desvanece, reemplazada por una mirada de pura malicia dirigida al ajeno Rito. Mientras un escalofrío le recorre la espalda, Rito comenta nervioso sobre el repentino aura asesina que emana de Menru, pensando en lo aterrador que puede ser su viejo conocido. Ignorando la sensación, Rito le explica a un curioso Tsuku que fue enviado aquí por una solicitud de la capital. Desde el arco, la voz de Menru interrumpe, exigiendo saber por qué está realmente allí. Observó la tranquila aldea y le comentó a Menru que el número de aventureros que la usaban como base de operaciones parecía estar disminuyendo. Rito reflexionó que esa debía ser la razón por la que Menru, siendo un aventurero de rango A, era tan particular en mantener su propia base allí. Ahora lo entendía. Menru le preguntó entonces cómo se las arreglaba. Con una sonrisa alegre, Rito explicó que simplemente cocinaba para sí mismo, a lo que Menru respondió con frialdad que él también podía hacer lo mismo.
Su semblante se suavizó al recordar una sopa que Rito le había preparado una vez, admitiendo que estaba deliciosa y que la recordaba bien. Menru añadió que la magia de apoyo de Rito tenía una excelente sinergia con los efectos de mejora. Rito, desconcertado, balbuceó que la idea de aplicar magia de apoyo directamente a los objetos era algo que ni siquiera se le había ocurrido. El momento agradable se hizo añicos cuando Menru lo acusó de utilizar a gente como él. Rito, confundido por el cambio repentino, le suplicó que no se enfadara. Menru reveló entonces un hecho sorprendente: nunca había considerado pedirle a Rito que se uniera a su grupo. Fue Rito quien hizo la oferta. Atónito, Rito solo pudo preguntar por qué. Apartando la mirada con un ligero sonrojo, Menru desestimó la pregunta, afirmando que simplemente quería apoyar a un joven que perseguía su sueño con fervor. Suku, sin embargo, pareció dudar de su sinceridad. La expresión de Rito se endureció con determinación. Le dijo a Menru que reconociera su propio valor y dejara de subestimarse, declarando que él asumiría la responsabilidad. Su conversación atrajo la atención del maestro del gremio, quien se acercó y le preguntó a Menru qué estaba ocurriendo. En respuesta a la pregunta del maestro del gremio, Menru se giró y, con cara seria, hizo una declaración impactante: Rito era su maestro. La afirmación dejó a Rito completamente sin palabras. Su mente daba vueltas. Había aceptado la solicitud anterior, pero este nuevo acontecimiento superaba su comprensión. No podía entender por qué Menru diría algo así. Agarrando a Menru por los hombros, Rito exigió una explicación, insistiendo en que nunca le había enseñado nada sobre ser un aventurero. Menru simplemente sonrió, afirmando con calma que Rito le había enseñado muchas cosas. Menru le pidió entonces formalmente a Rito que emprendiera una misión con él. Mientras Rito balbuceaba confundido, Menru se lo aclaró. Le explicó que se convirtió en un aventurero de rango a los 18 años por una razón específica y que en el tiempo previo a ello, solo había recibido un hechizo de curación una vez, de Rito. Por ese único acto de bondad, había estado increíblemente agradecido. Él y Rito escuchan mientras el maestro del gremio, un hombre llamado Morik, acepta formalmente su asociación para una sencilla solicitud de subyugación de monstruos. Morik explica que, aunque hay un mago de rango A destinado en el pueblo, Menru a menudo se encarga de este tipo de exterminios, y esta misión no es diferente. Mientras están juntos, Rito pregunta si el objetivo es un monstruo esta vez. Menru lo confirma, lo que lleva a Rito a observar que Menru parece estar eligiendo trabajos que ponen en desventaja sus habilidades basadas en el fuego, preguntándose si no se llevan bien. En respuesta, el maestro del gremio revela la identidad de la criatura: un pájaro Nirti, una especie de alto rango de los pájaros de fuego. El anuncio sorprende a Rito, que nunca ha oído hablar de tal criatura. Sobre su hombro, su cuchilla de repente, con una expresión de horror creciente en su rostro al recordar algo crucial. Intenta tranquilizarlos, prometiendo su apoyo si algo sale mal, y les indica que obtengan los detalles sobre la ubicación y los hábitos de la criatura de Menru. Añade que los caballeros de Rue están en contacto con el pueblo, por lo que es más fácil conseguir informes por la noche. Caminando por el salón del gremio, Menru reflexiona internamente sobre las defensas del pueblo. Observa que el personal del gremio trabaja en el turno de noche para vigilar actividades sospechosas y compartir información con los caballeros, un acuerdo ideal. Reflexiona que este pueblo fronterizo está benditamente lejos de la problemática política de la capital. Sus pensamientos son interrumpidos cuando Rito comenta que confiar la frontera a una operación de tan pequeña escala es bastante audaz. Menru está de acuerdo, confirmando que la batalla será de noche. Luego cambia de tema y le pregunta a Rito sobre la magia de apoyo, que había mencionado antes, aclarando que se refería a la cocina. Rito parece completamente desconcertado por la pregunta. De repente, la expresión de Menru se ilumina de emoción mientras pregunta si él también puede comer. Su conversación es interrumpida por Hana, que irrumpe hacia ellos con aspecto angustiado. Grita el nombre de Rito, exigiendo saber por qué se va de misión con Menru sin ella. Agarra a Rito por el chaleco y le pregunta frenéticamente qué le ha hecho. Le explica que desde que comió la comida que él preparó el día anterior, no ha sido ella misma. Tanto Rito como Menru se quedan atónitos y en silencio, completamente desconcertados por su acusación. Su energía frenética se transforma en pura adoración. Con una expresión de felicidad, Hana dice efusivamente que ahora está en una misión con Menru, todo gracias a Rito. Se maravilla de cómo un aventurero de rango A puede ser también un cocinero experto, declarándolo increíble. Mientras Hana continúa sacudiéndolo, Rito tiene una revelación repentina. Le dice a Tsuku que la comida de ayer no fue un simple bufo de comida, fue un hechizo de encantamiento. Hana, mientras tanto, exclama que el lavabo que llevaba se sentía sorprendentemente ligero, ajena a la influencia mágica que la afectaba. De repente recordó el otro efecto que había olvidado: la magia de apoyo imbuida en su cocina también proporcionaba un ligero aumento de la fuerza física. Hana, todavía aferrada a él, exclamó asombrada, dándose cuenta de que esa era la fuente de su nuevo poder. Observando la escena, Menru comentó con una sonrisa amable que Rito no parecía ser consciente de lo especial que era realmente su propia magia. Luego añadió que debía de ser una alegría ver a Hana comer con tanto gusto. Hana, todavía cautivada, se volvió hacia Menru, preguntándole qué quería decir. Rito, sudoroso y nervioso, se maravilló de lo potentes que eran los efectos del hechizo.
Menru le aseguró con calma que no se preocupara, afirmando que él se encargaría de la situación. Aliviado, Rito aceptó la oferta, pidiendo solo tomar prestada la cocina. Para proporcionar una fuente de calor, Menru tomó una pizca de una sustancia y, con un simple encantamiento de llama, invocó a un pequeño elemental de fuego en un estallido de energía mágica. El poder del elemental fue canalizado hacia una pequeña plancha, que ahora brillaba en las manos de Rito. Mientras Menru le entregaba un delantal, le indicó que se pusiera a trabajar. Rito asintió, listo para empezar. En la cocina, Rito anuncia su plan de preparar una comida de su tierra natal usando harina, queso y carne. Le pregunta a Menru si puede encargarse de hacer una masa sencilla, sugiriendo que es similar a la de una tortilla. Mientras Menru lo considera, Rito le indica alegremente a Tsuku que traiga la harina, quien acepta de inmediato. Luego declara dramáticamente que él será quien corte la carne de una cabra parda. Explica que con 3 o 4 personas, una puede encargarse de la preparación mientras las otras esperan. La carne, señala, proviene de una criatura de pelaje parduzco conocida por su sabor distintamente picante. Mientras Rito trabaja con intensa concentración, se observa que las cabras pardas usan magia de tierra para consumir suelo, lo que le da a su carne una cualidad dura y musculosa. El sabor salvaje y fuerte tiene una poderosa elasticidad que puede ser abrumadora. Para prepararla, pica finamente cebollas y ajo, añade varias especias y chile, antes de pedirle limas a Tsuku. Tsuku confirma que la preparación está lista. Con una sartén chisporroteando al fuego, se vuelve hacia Menru y le pregunta por la masa. Al ver la incertidumbre de Menru, Rito le agradece su esfuerzo y anuncia que es hora de empezar a asar. Menru, con el corazón latiéndole con nerviosismo, vierte con cuidado la masa en la sartén caliente, preguntando si debe extenderla finamente. Rito lo tranquiliza, diciéndole que no se ponga tan tenso y que cualquier grosor servirá, ya que se cocinará rápido de todos modos. Mientras la masa se cocina, Rito empieza a asar la carne sazonada a su lado. El calor intenso del chile se eleva de la sartén, creando un aroma que estimula el apetito. Declara su intención de envolver la carne cocida dentro de la masa. El proceso es metódico, una vez que la masa está cocida en un 80%, la carne y el queso se colocan en una mitad. Luego, el otro lado se dobla sobre el relleno y se deja calentar por unos momentos más. Con eso, la primera cachapana está completa. La masa dorada se presenta en un plato, con el relleno asomando. Menru mira con asombro mientras Tsuku se maravilla con el queso esponjoso y derretido. Rito sonríe, anunciando que preparará rápidamente 3 más. Un tenedor levanta un trozo del platillo, estirando el queso caliente y derretido. Menru jadea de asombro. Rito los insta a comer mientras está caliente, seguro de que está innegablemente delicioso. Juntos, los 3 dan su primer bocado. Sus expresiones de sorpresa y deleite confirman que la comida es un éxito rotundo. Él observa cómo Menru da un bocado, sus ojos se abren con asombro. Menru grita de deleite, proclamando que el platillo es increíblemente delicioso. Elogia la combinación del queso abundante, las especias y la sutil dulzura de la masa, declarándolo el mejor. Rito simplemente ofrece un silencioso gracias mientras Aniki también devora su porción con entusiasmo. Tomando un sorbo de su vaso, se queda sin palabras por lo bueno que está todo. De repente recuerda que olvidó evaluar la comida, preguntándose sobre el efecto de aumento de resistencia física. Menru, sonriendo, le dice a Aniki que se concentre en comer y Rito está de acuerdo, pidiéndole a su compañero que sea paciente. Terminada la comida, Menru le agradece de nuevo a Rito. Rito pregunta si los lobos de las sombras todavía están cerca, y Menru confirma que sí, sugiriendo que pueden comer las sobras, una idea que Aniki apoya con entusiasmo. Menru se ofrece a encargarse de la limpieza, pero Rito sugiere que pueden llevar los platos juntos. Mientras hablan, Menru explica que Aniki es su familiar y un especialista en magia espacial. Aclara que, si bien Aniki no puede hacer de todo, posee la habilidad de teletransportar cualquier objeto que toque a otra ubicación dentro de su campo de visión. Aniki demuestra con orgullo este poder. Con un destello de energía, Aniki activa su magia, haciendo que los platos desaparezcan al instante. Los platos han desaparecido, y Aniki menea la cola con satisfacción. Rito observa con ironía que gritar no parece alterar la efectividad del hechizo. Un rato después, mientras Menru ordena la cocina, reflexiona sobre lo agradable que es este momento de tranquilidad. Rito, sin embargo, está de pie junto a la puerta, su atención captada por algo afuera. Se pregunta si escuchó a alguien hace un momento y considera pasar por la posada para ver si necesitan algo. Comienza a revisar su equipo, confirmando que tiene su espada, armadura y un buen suministro de pociones. Reflexiona que sus preparativos son suficientes, aunque un sanador sería útil. Aniki, posado en una bolsa, le asegura que estará bien. El pensamiento de su próximo destino, una tensa y ardiente cordillera, se cierne sobre ellos. Ya afuera, caminando por el pueblo, Menru lo alcanza. Le hace a Rito una pregunta directa: ¿alguna vez ha usado magia de apoyo en sí mismo? La pregunta toma a Rito por sorpresa, y su expresión se vuelve seria. Él duda antes de responder que rara vez, o nunca, lo ha hecho. Menru observa su expresión preocupada, señalando que es la misma mirada que pone cuando está a punto de retirarse o rendirse. Rito se queda en silencio, con la mirada perdida mientras contempla la pregunta.
Intenta justificar su postura, explicando que la magia de apoyo es mucho más efectiva en alguien más joven y rápido. Admite que carece de habilidades de mejora física propias, por lo que aplicar mejoras a otros es simplemente más eficiente que solo hablar de ello. Desde la hierba alta, Aniki parece estar de acuerdo. Su justificación desconcierta a Menru, quien rápidamente agita las manos para negarlo. Insiste en que esa no era su intención en absoluto, simplemente estaba impresionado. Rito lo mira, sorprendido por el inesperado elogio. La expresión de Menru se vuelve seria mientras continúa. Señala que Rito podría haber sido un luchador de primera línea si hubiera usado magia de apoyo en sí mismo, pero en cambio, es demasiado autocrítico y se trata a sí mismo con descuido. Con un último pensamiento que deja en el aire, por eso, se da la vuelta y se aleja, dejando a Rito y a Nikki de pie fuera del edificio. Se detiene y se da la vuelta, con la mirada fija en el atónito Rito. Demostraré tu verdadera fuerza, declara Menru con convicción. Rito solo puede balbucear, preguntándose por qué Menru se esforzaría tanto por él después de haber compartido solo un tazón de sopa. Un recuerdo de la comida que compartieron a Flora. Menru había elogiado la comida que cocinaron juntos como la mejor, lo que provocó una sonrisa en el rostro de Rito. Reflexionando sobre ese momento, Rito toma una decisión. Resuelve confiar en Menru, dándose cuenta de que ahora es su turno de depender de alguien más. Aniki, recostado cómodamente, interviene con sus propias palabras de aliento. Le asegura a Rito que Menru lo está dando todo y que, por eso, todo saldrá bien. Con su nuevo entendimiento establecido, el grupo se pone en marcha. Viajan hacia los dormideros del pájaro llameante, un paisaje rocoso y traicionero cerca de la guarnición de los caballeros, un lugar donde no es aconsejable quedarse mucho tiempo. Mientras un guiso sustancioso hierve a fuego lento en una olla sobre una fogata, la voz de Rito rompe el silencio de la noche, planteando una pregunta a su compañero: ¿nació en una familia de caballeros? Desde su asiento junto al fuego, Menru confirma que es el segundo hijo y que tiene un hermano mayor. Rito, mientras atiende la comida, escucha atentamente. Él sonríe cálidamente, comentando lo agradable que debe ser. Explica que, como hijo único del campo, está bastante acostumbrado a valerse por sí mismo. Al ver la expresión sombría de Menru, la sonrisa de Rito se desvanece mientras le pregunta con delicadeza qué le pasó. Menru aparta la mirada, confesando que por diversas razones, se escapó de casa y fue encontrado posteriormente. Su mirada se suaviza al ver a Tsuku durmiendo, un testimonio silencioso de su reciente viaje. Un recuerdo fugaz a Flora, una versión más joven de sí mismo, recibiendo una espada de manos de otro niño, un momento ligado a las razones por las que se fue. Al día siguiente, los dos se han adentrado en un bosque denso y rocoso. Menru ahora viste un atuendo de viaje, con una larga capa incluida, mientras Rito observa con asombro el paisaje escarpado y cristalino que se extiende ante ellos. Rito señala la apariencia poco natural de las rocas. Menru explica que están en el bosque Yomi, en un nido de roca, un lugar donde monstruos de rango con atributo de fuego llamados dracos de ira derriten la piedra para construir sus nidos. Añade que dichos nidos suelen encontrarse mucho más adentro en el bosque, lo cual le extraña. Él observa el inquietante silencio, notando la ausencia incluso de monstruos de rango. Se teoriza que los dracos de ira pueden haberlos ahuyentado a todos. Rito, con Tsuku posado en su hombro, está de acuerdo en que deberían explorar la zona. De repente, un crujido agudo proveniente del follaje cercano sobresalta a Rito y a Tsuku. ¿Qué fue eso?, exclama Rito, girándose hacia el sonido. Desde los árboles, una voz desconocida los reprende por ser ruidosos y se dirige a Rito directamente por su nombre. Rito se queda helado de la sorpresa mientras la voz se pregunta en voz alta quién más, aparte de su propio grupo, estaría deambulando por un bosque tan peligroso. Él y Menru se sobresaltan por la repentina aparición de tres figuras con armadura que emergen del denso bosque. Con la mano preparada, Rito lanza un desafío al claro, exigiendo saber quiénes son. El caballero líder tranquiliza a Rito con calma, afirmando que no son más que caballeros de una compañía cercana. Su atención se desvía entonces hacia Menru, señalando que este no es un lugar adecuado para encontrarse. Reconociendo al hombre, Menru cuestiona su presencia, explicando que están en una misión de subyugación de un draco de ira y que no debería haber ningún problema. El rostro del caballero se endurece, su mandíbula se aprieta en silenciosa desaprobación. Sintiendo la tensión palpable, Rito le pregunta en voz baja a Aniki qué está pasando. Recuerda que Morik mencionó que los aventureros y la orden de caballeros estaban cooperando, pero siente una clara animosidad dirigida únicamente a Menru. El líder de los caballeros dirige su afilada mirada a Rito, exigiendo saber por qué un aventurero de rango B al que no reconoce haría equipo con alguien como Menru. Rito exige saber a qué se refiere. El caballero sonríe con suficiencia, diciendo que había oído que Menru estaba con alguien. Luego se burla de Menru, preguntándole si le va a contar a su nuevo compañero sobre su pasado, o si es algo que es incapaz de hacer. Más tarde, junto a un arroyo, Menru revela la verdad: está siendo perseguido por la orden de caballeros. Rito queda atónito. Menru aclara que, si bien se le permite ser un aventurero, los caballeros persiguen el nombre Menru en sí. Mientras tanto, Aniki ofrece una bebida refrescante. Ahora sentados juntos, con Rito envuelto en una capa, Menru sostiene una jarra de zumo de limón y miel. Menciona que es la misma bebida que una vez compartió con Hana, y le ofrece a Rito un simple y sincero agradecimiento.
Sus manos enguantadas aprietan con más fuerza la robusta jarra de madera. Mira a su compañero, mientras aflora el recuerdo de una conversación anterior. Menru le había dicho una vez que se convirtió en aventurero porque había perdido el rumbo en el camino de un caballero. Mira a Menru, sugiriendo que, ya que antes no parecía dispuesto a hablar del tema, ahora podría ser un buen momento. Insiste amablemente, preguntando si Menru estaría dispuesto a hablar, señalando que el reciente enfrentamiento con los caballeros debe estar relacionado. La mirada de Menru permanece fija, su expresión sombría mientras considera la petición. Comienza a hablar, identificándose como un ayato, o uno veloz. Explica que siempre había anhelado convertirse en un espléndido caballero, igual que su abuelo. Su mente se remonta a un momento crucial de su pasado. Reflexiona que todo cambió a partir de ese momento, cuando tenía 6 años y adquirió por primera vez su habilidad. Aflora el recuerdo de sí mismo de niño, entrenando con su hermano mayor con espadas de madera. En el recuerdo, el joven Menru, con un grito decidido, blande su espada de madera, destrozándola de su hermano con el impacto. Su hermano, Luhiru, retrocede. Mientras su padre se acerca, Luhiru admite que Menru es tan fuerte como siempre, mientras que él mismo sigue siendo débil. Su padre consuela a Luhiru, alborotándole el pelo y diciéndole que no se preocupe. Luego se dirige a Menru, llamándolo hermano menor y asegurándole que con su corazón recto, pronto alcanzará el nivel de Luhiru. El padre los mira a ambos, declarando con orgullo que son los queridos hijos de la familia Air. Les pregunta si lo estaban observando, y ambos afirman que sí. Se relata la historia de la baronía Air. El abuelo de Menru, un héroe que detuvo los estragos de los demonios, estableció un linaje de varones caballeros por lealtad a la familia real Beresen, dedicando sus vidas a la nación. Este espíritu caballeresco fue transmitido, y al padre de Menru se le concedió oficialmente el título en su lugar. Menru recuerda cómo su hermano, Luhiru, fue criado bajo la guía de su padre para ser el próximo cabeza de familia, un sucesor apuesto e inteligente. Convertirse en alguien como él también era el objetivo de Menru. Recuerda haber llamado a su hermano por su nombre, Luhiru. En el recuerdo, su padre tranquiliza a Luhiru, elogiando su habilidad como una bendición maravillosa. La tradición del mundo explica que a los 6 años se adquiere una habilidad. El abuelo de Menru poseía precognición, un poder que aseguró el estatus de la familia Air. Su padre esperaba una herencia similar. Pero la habilidad de Menru se revela como otorgamiento divino, el poder de conceder un rol similar al de una espada a otros. Él mira con horror, dándose cuenta de que esta es la habilidad de un mago, no de un caballero. Su padre, el barón Air, lo miraba con incredulidad, exigiendo saber qué acababa de ocurrir. Había oído rumores de algo así, pero verlo manifestarse era otra cosa. Arrodillado ante su familia, el joven Menru insistió en que no había ningún error. Levantó la vista, con los ojos muy abiertos, y le dio nombre a la habilidad, espada mágica. Era un poder que, hasta donde él sabía, nadie más en todo el país poseía. En medio del silencio atónito, la voz de un sirviente llamó a Lord Manoru, mencionando algo sobre una prueba de vestuario. El niño se giró hacia el sonido, con la mente todavía conmocionada por la revelación. Luego se acercó sigilosamente a una puerta, donde escuchó a su padre explicarle la situación a un consejero. El hombre cuestionó por qué se estaba dando prioridad al segundo hijo, Menru, sobre el heredero, Luhiru. La voz del varón fue firme, explicó que la espada mágica era una habilidad especial capaz de contrarrestar cualquier atributo mágico. Con tal poder, podrían reducir drásticamente su dependencia de los magos, haciendo que las propias habilidades de Luhiru palidecieran en comparación. Las palabras de su padre lo golpearon con la fuerza de un impacto físico. El varón se giró, con expresión severa, declarando que lo que la familia Air necesitaba por encima de todo era una espada fuerte. Con una comprensión incipiente y dolorosa, el joven solo pudo susurrar el nombre de su hermano. A partir de ese año, su hermano mayor, Luhiru, se unió a la orden de caballeros y dejó de hablarle. Menru sabía que las palabras de su padre eran probablemente ineludibles, pero se negaba a que su vínculo se rompiera. Durante los siguientes 5 años, se dedicó a la esgrima, creyendo que si lograba convertirse en caballero, podría proteger lo que era verdaderamente importante. Se aferró a la esperanza de que, al convertirse él mismo en un espléndido caballero, llegaría el día en que él y su hermano podrían volver a sonreír juntos. Esta esperanza lo llevó hasta el día de su propia prueba de caballería. Mientras la multitud murmuraba, un anunciador lo llamó, identificando a Menru, el de la espada mágica, como el siguiente candidato. Desde un balcón, Luhiru observaba. Antes de la prueba, le había preguntado a su hermano si todavía estaba molesto por lo de aquella vez. Luhiru, con una sonrisa plácida, le dijo que ya no se preocupara por eso. Afirmó que la decisión de su padre era absoluta y que ahora deseaba que Menru heredara el patrimonio familiar. Su hermano lo miró entonces con una intensidad inesperada, instándolo a tomarse el día más en serio que nunca. Luhiru prometió que buscaría el corazón de caballero en su interior, tal como lo había hecho en su juventud. Lleno de un renovado sentido de propósito, Menru asintió con firmeza y determinación. Dentro de un gran salón, un duelo alcanza su clímax cuando una espada se hace añicos. El caballero cuya hoja se ha roto retrocede incrédulo, enfrentando a su victorioso oponente. El caballero derrotado mira la empuñadura de su arma rota, exclamando que era una espada mágica y cuestionando cómo pudo haber sido superada.
Su oponente, Luhiru, baja la mirada casi con desdén, comentando que ahora sí que se ha metido en un lío. Luego levanta la vista con una sonrisa condescendiente, declarando el combate inválido. Luhiru se burla de su oponente, afirmando que si una espada mágica pierde contra la Orden de Caballeros, entonces el asunto del próximo cabeza de familia está zanjado. Su regodeo es interrumpido por la voz cortante de un instructor. El hombre mayor señala que la durabilidad de la espada fue comprobada antes del combate y no debería haberse roto tan fácilmente. Dirige una dura mirada a Luhiru, acusándolo de usar una habilidad en una contienda destinada a ser de pura esgrima. Luhiru protesta de inmediato, insistiendo en que no hizo tal cosa. Argumenta que si hubiera usado una habilidad de espada mágica, la hoja habría estado visiblemente imbuida de magia. Exige que llamen a un tasador para verificar su afirmación. Pero mientras habla, una mirada de cerca a la sección transversal de la espada rota de su oponente revela el innegable rastro de poder mágico que persiste en el punto de la fractura. La visión no pasa desapercibida para la multitud. Los espectadores murmuran entre sí, preguntándose si se usó una habilidad que imbuye de magia una hoja en la espada de Luhiru. Aunque uno lo descarta como algo improbable en una simple prueba de aprendices, otro insiste en que una tasación lo confirmaría. Su especulación se ve interrumpida cuando el instructor agarra el hombro de Luhiru con una fuerza brutal, con el rostro contraído por la rabia. Le grita al joven caballero que reconozca su vergüenza. Continúa su furiosa diatriba, declarando a Luhiru una deshonra que ha manchado 2 veces el honor de la Orden de Caballeros al cometer una injusticia dentro de sus sagradas filas. La acusación golpea a Luhiru, y su mente retrocede a un recuerdo. Recuerda a su padre, el barón Air, diciéndole que hasta que pudiera usar su habilidad sin que nadie se diera cuenta, no debía usarla donde otros pudieran ver. Cae en la cuenta, todo este evento fue una farsa, una trampa. Finalmente lo comprendió. Su hermano, Menru, no poseía ninguna habilidad en magia de tierra o verde, lo que significaba que la bendición de la tierra debía ser un artefacto creado a partir de minerales. Su padre lo supo todo el tiempo y le ordenó a Menru que lo mantuviera en secreto. El peso de esta traición se desplomó sobre él, reflejando su caída pública en desgracia. La conspiración, se enteró más tarde, fue un sórdido plan orquestado por el instructor del juicio, quien desde entonces se había casado con un miembro de su familia. No era un gran complot de la nobleza, sino una maniobra mezquina. Su posesión de una habilidad rara lo había convertido en un lastre, una mancha inconveniente en la reputación de la familia Air que necesitaba ser eliminada. Para consolidar el poder, su padre había arreglado que su hermano se casara con la hija del capitán de los caballeros, asegurando la estabilidad de la familia. Todas las ambiciones de Luhiru, hacerse fuerte, proteger a alguien, habían sido sacrificadas por un beneficio político. Empezó a preguntarse si esos deseos realmente habían importado alguna vez. Al terminar su historia, miró a Rito y a Tsuku junto a la hoguera, preguntándose por qué estaba revelando tanto. Confesó que había querido contárselo a alguien durante mucho tiempo, pero nunca pudo. Con una disculpa silenciosa, se levantó y se alejó en la oscuridad. Mientras se iba, Tsuku comentó que era una buena oportunidad para Rito. La criatura reveló que el gremio los había presentado precisamente porque vieron una buena compatibilidad. A solas, Luhiru se sentó y contempló su camino perdido, a la deriva desde que se fue de casa y completamente inseguro de qué hacer a continuación. Rito se le acercó, pensando que aunque las vidas de los caballeros y los aventureros eran diferentes, el propósito de sus espadas, proteger a los demás, era el mismo. Se preguntó si Luhiru estaba siguiendo realmente el camino de sus antepasados. Rompiendo el silencio, Rito reconoció lo difícil que debía ser abandonar el apellido Air. Continuó, admitiendo que no era quien para decirlo, pero afirmó una simple verdad: nada cambiaría a menos que el propio Luhiru cambiara. La franqueza de la declaración tomó por sorpresa al antiguo caballero. Las palabras resonaron en su interior. Luhiru consideró lo que significaría usar sus habilidades como aventurero, libre de las ataduras del estatus. Se preguntó si cambiar significaba que tenía que hacer un nuevo juramento, transformar su propio propósito. Miró a Rito y vio un alma gemela, alguien que también luchaba por sobrevivir, impulsado por un deseo poderoso y respetable de proteger. Mientras Rito le ofrecía un tazón de sopa, afirmó que ese deseo era noble y le instó a no dudar. Le aseguró a Luhiru que no estaba solo. Un recuerdo afloró de una vez que consoló a su hermano menor, Menru. Durante tanto tiempo, se dio cuenta Luhiru, había sido prisionero de su propia habilidad. Pero al mirar al hombre que tenía delante, sintió una sensación de liberación. Rito lo había salvado. Con una gratitud recién descubierta, pronunció su nombre. Rito sostiene su taza, con una expresión sincera mientras habla. Le dice a Luhiru que, sin haberse conocido, él no sería la persona que es ahora, aunque admite que todavía tiene sus propias luchas. Sus palabras resuenan en Luhiru, quien reflexiona que nunca esperó tener una conversación así. La gente cambia, piensa, y tal vez incluso él podría llegar a ser útil para alguien. Cerca de allí, Menru ofrece una perspectiva diferente mientras acaricia a Tsuku. Señala que algunas cosas no cambian, y que eso en sí mismo es una fuente de felicidad. Su comentario hace que Rito se ría, un poco avergonzado. Admite que es la primera vez que escucha tales sentimientos, aclarando que su dolor pasado no fue por haber sido exiliado, sino por descubrir la verdad sobre Menru.
Mira hacia el bosque, reflexionando sobre sus 24 años como aventurero y lo impredecible que puede ser la vida. Al empezar a caer la noche, decide que es hora de reanudar la caza del pájaro infernal, ordenando a Tsuku que empaque su equipo. Menru está de acuerdo. El momento de tranquilidad se ve destrozado por una repentina y violenta explosión de fuego oscuro que arrasa su campamento. Lujiro grita una advertencia desesperada a Rito, cuyo rostro se contrae por la conmoción. La explosión lo lanza hacia atrás, haciendo añicos su silla. Mientras tropieza, la inmensa y ardiente forma de una bestia alada desciende sobre ellos. La criatura lanza un grito ensordecedor, revelándose como el mismo monstruo que buscaban, el pájaro infernal. Su repentina aparición sume al grupo en el pánico. Rito le grita a Tsuku que se mantenga cerca, mientras Lujiro analiza rápidamente los atributos de la bestia de rango A, resistencia al fuego, debilidad al agua, y su aparente persecución de otra criatura. Se vuelve hacia Rito, suplicando protección. Desenvainó su espada, su expresión se endureció con determinación mientras la enorme criatura se cernía ante ellos. Detrás de él, Menru sonrió con una mezcla de emoción y asombro, maravillado por el inmenso tamaño del ave y preguntándose si realmente podrían enfrentarse a semejante enemigo. Pero la mente de Rito ya estaba decidida. Tenían que luchar, no había otra opción. En un claro rocoso y desolado, Rito y Menru se colocan espalda, con las espadas desenvainadas en desafío a la enorme criatura aviar en llamas que desciende sobre ellos. Con Tsuku posado en su hombro, Rito se prepara para la confrontación, marcando el comienzo de su cuarta gran prueba. Le grita a Menru, instándole a aumentar su agilidad. Con un entendimiento mutuo, los dos guerreros se lanzan hacia adelante, su carga coordinada descrita como si poseyera el brillo de una estrella fugaz. El espadachín rubio se adelanta, desviando un golpe invisible y gritando su agradecimiento por la ayuda. Su mirada permanece fija en el pájaro de fuego infernal mientras se cierne ante él, su cuerpo crepitando con llamas oscuras. Salta en el aire, desatando una poderosa técnica que llama Aqua Blade. Un torrente de energía similar al agua surge de su espada y golpea a la criatura directamente, haciendo que tanto Rito como Menru observen con una atónita expectación. Su ataque atraviesa al pájaro sin causarle daño. Rito se da cuenta de repente de que es una ilusión. Observa que la criatura es bastante inteligente y sus reacciones son mucho más rápidas que las de ellos. Mientras la ilusión se desvanece, el pájaro real se materializa detrás de ellos, lanzando un asalto de fuego mientras Menru aprieta los dientes con frustración. La criatura chilla, pensando para sí misma que estar en el aire la pone en desventaja. Desearía poder ser derribada al suelo de alguna manera. Al observar esto, una sonrisa astuta se dibuja en el rostro de Rito mientras una idea comienza a tomar forma. De repente, tropieza dramáticamente, gritando que se está cayendo. Tsuku, sorprendido, entra en pánico y le grita a su Aniki que no se caiga. Mientras Rito continúa con la actuación, Tsuku lo llama por su nombre, con una chispa de entendimiento en sus ojos. Sosteniendo a su pequeño compañero, revela el plan en voz alta, lanzará a Menru directamente sobre el pájaro de fuego infernal, convirtiéndolo en un blanco fácil. Le explica la mecánica a un atónito Menru, Tsuku puede teletransportar cualquier cosa que toque a un lugar dentro de su campo de visión. Para demostrarlo, Tsuku toca una pequeña linterna, que se desvanece y reaparece al instante. Rito le guiña un ojo, confirmando que es un plan sólido. Su aliado exige saber si este es el plan de Tsuku, comparándolo con un incidente anterior relacionado con lavar los platos. Cuestiona por qué Tsuku lo lanzaría a él, pero su expresión cambia a una de sombría comprensión. Se da cuenta de que es el mismo principio que antes, Tsuku lo hará volar hacia arriba. Con el plan establecido, Rito le pregunta a Menru si está listo para partir. El espadachín declara con confianza que sí. Cerca de allí, Tsuku se da unas palmaditas en el pecho, afirmando que está preparado para teletransportar a Menru en cualquier momento. Rito le grita a Tsuku que inicie el teletransporte, pero la pequeña criatura, ahora posada en su hombro, de repente levanta la vista con expresión de confusión. Se queda helado al darse cuenta de un fallo crítico en su plan. Comprende que con Tsuku en su hombro, la criatura sería teletransportada junto con Menru. Su preocupación queda de lado cuando Menru le resta importancia al asunto. Tsuku, que ya ha saltado al hombro de Menru, luce una expresión de suficiencia, aparentemente complacido de que su maniobra pasara desapercibida. En un instante, se materializan en el aire, enfrentándose directamente al colosal pájaro de fuego infernal. La bestia ígnea se cierne sobre ellos, con sus enormes alas extendidas, mientras Rito observa desde el suelo. La repentina proximidad hace que Tsuku entre en pánico y suelte un chillido de terror. Menru le grita que se calme, con su propia atención fija en el monstruoso pájaro. Desata su ataque, gritando el nombre de la técnica, Aqua Blade. Un tajo de energía golpea al pájaro de fuego infernal, haciéndole chillar de dolor. El éxito del golpe parece sorprender incluso al propio Menru. Desde el suelo, Rito grita el nombre de Menru, señalando a la criatura y gritándole que apunte a su manto blanco. Al oír la instrucción, la expresión del espadachín cambia de una sonrisa de confianza a una de súbita y concentrada comprensión. Con su nuevo objetivo identificado, cambia de rumbo inmediatamente, lanzándose en picado hacia la espalda del pájaro de fuego infernal, donde se ve una mancha de plumaje blanco, el punto débil que Rito había localizado. Aterriza junto a la bestia caída, cuya forma ígnea se ha extinguido.
Rito le da una palmada en el hombro, con una expresión de alivio y agotamiento en el rostro, felicitándolo por el buen trabajo. Su atención se dirige a Tsuku, que se tambalea, mareado por el esfuerzo. Rito le pregunta con preocupación si está bien, mientras que Menru elogia a la pequeña criatura, reconociendo que su rapidez mental fue fundamental para su éxito. Una vez pasado el peligro inmediato, Rito pregunta sobre los siguientes pasos con respecto al cadáver de la criatura. Menru propone un plan: harán que Tsuku teletransporte al ave directamente al gremio, donde sus valiosos materiales podrán venderse en el taller de despiece. Rito acepta de inmediato. Al caer la noche, cubriendo el paisaje rocoso bajo un manto de estrellas, Rito se vuelve hacia Menru con una nueva convicción. Declara que su victoria finalmente ha demostrado la verdadera fuerza de Menru, afirmando que sin duda está a la par de un aventurero de rango. A Menru intenta restarle importancia al cumplido, pero Rito se niega con vehemencia, su expresión se vuelve seria mientras insiste en la veracidad de sus palabras. Él continúa, instando a Menru a aceptar la evaluación con honestidad. Menru lo considera y luego explica que la reputación de poder usar magia de apoyo que puede potenciar la verdadera fuerza de un poderoso de rango A es valiosa. Sugiere que lo dejen así. Justo cuando Rito comenta que se está haciendo tarde para cenar, una mujer se acerca a su campamento. Se ofrece a preparar la comida, mencionando específicamente que hará la sopa de Rito. La tensión se rompe cuando los tres compañeros estallan en una alegre celebración por su reñida victoria. Rito levanta los brazos, gritando de triunfo, mientras Tsuku vitorea a su lado. Con el asunto zanjado, Rito acepta felizmente la propuesta de Menru. Mientras tanto, la mujer que les ofreció sopa se ve con más claridad. Camina por un asentamiento, saluda a un guardia y luego dirige su atención a una persona que no se ve. Se identifica como Abby, declarando que ellos son quienes solicitaron una audiencia con ella. Un trío de aventureros se presenta con bravuconería. Su líder, Bento, del grupo de rango B, Lanza del Dios del Viento, hace un gesto hacia adelante, presentando a sus compañeros, Ririmu, la maga, y Retensu, el espadachín. El grupo dirige sus ruidosas presentaciones hacia una mujer llamada Abby, una sanadora de rango A, para sorpresa de un Rito cercano. Abby, sin inmutarse, les pide en voz baja que bajen la voz, cuestionándose internamente si debería siquiera reunirse con este grupo tan alborotador que acaba de irrumpir. Recuerda haber conocido a los tres en la presentación del gremio. Bento parecía más joven de lo que esperaba, y la maga, Ririmu, no le pareció de su tipo. Sus pensamientos se desvían entonces hacia Rito, preguntándose cuáles son sus intenciones al traerle un grupo así. Sus quejas internas continúan mientras considera la perspectiva de hacer equipo con niños. Reconoce que, aunque Rito solo tiene 18 años, claramente ha soportado mucho. Su mirada se desvía hacia los antiguos miembros del grupo de Rito, que cotillean entre ellos. Comentan que a Rito le tocó la pajita más corta y que tenían razón en preocuparse por sus orígenes rurales. Al escucharlos, Abby empieza a comprender la situación. Una leve sonrisa asoma a sus labios mientras las piezas encajan. Recuerda que la sanadora que estaba antes con Rito también se llamaba Ririmu. Deduce que este nuevo grupo está buscando un miembro porque el anterior los abandonó. Con este entendimiento, se da la vuelta para marcharse, reflexionando sobre una mala costumbre suya: sus habilidades de alto nivel tienden a atraer a gente que solo quiere un camino fácil. Es una cualidad de la capital que desprecia. Rito la llama, preguntando por su decisión. Él la encara con una sonrisa brillante y sincera, proponiendo que apunten juntos al rango A. Abby se sorprende por su ambición directa, preguntándose si realmente se refiere a la cima, mientras en privado se siente aliviada ahora que el antiguo grupo de Rito se ha ido. Sin que los dos los vean, el grupo de Bento sonríe entre sí. Se felicitan por haberle endosado con éxito la tarea problemática a otro, planeando tomar el dinero y huir con la sanadora de rango A una vez que la hayan asegurado. La expresión esperanzada de Rito se hace añicos cuando Abby estalla en carcajadas. Con una amplia y alegre sonrisa, le da su respuesta: lo odio. Su rostro se congela en absoluto shock. Observando a sus potenciales nuevos compañeros de equipo, Abby reconoce su fuerza, pero siente una persistente sospecha sobre su reciente batalla. Una vieja y familiar curiosidad, una que la ha metido en problemas en el pasado, comienza a agitarse en su interior. Decidiendo investigar sus sentimientos, pone una expresión agradable y pregunta si podría unirse a ellos para una prueba. Un hombre grande y barbudo con una pesada armadura, otro posible miembro, sonríe ampliamente ante su petición. Con la prueba en marcha, Bento se acerca a Abby, explicando que había invitado tanto a ella como al gran guerrero para la misión del día. El hombre de la armadura, Aruga, asiente con entusiasmo, comentando que la composición de su grupo ahora está perfectamente equilibrada. Luego se presenta con voz estruendosa como Aruga, el tanque, pidiéndole a Abby que lo cuide. Ella se presenta formalmente como sanadora a cambio. Al examinar el camino que tienen por delante, se preocupa en silencio por si este grupo realmente puede manejar a su objetivo, un gusano venenoso. Aruga profundiza en la amenaza, advirtiendo que el gusano venenoso es un monstruo de elemento tierra con un veneno disolvente y que deben tener cuidado. Luego menciona que, como Abby es de rango B, se vieron obligados a aceptar una misión de dificultad equivalente, un hecho que parece lamentar. Ririmu desestima su precaución, diciéndole a Abby que no se preocupe por el veneno, ya que está más interesada en la alta recompensa del monstruo.
mientras Ririmu se queja de las desventajas de su propia habilidad, Abikain oye a Aruga decirle a Retensu que es una lástima que Rito no esté allí, ya que su habilidad de almacenamiento sería útil. Al oír el nombre de Rito, se da cuenta de todo. Ata cabos, la repentina invitación de Bento, la prueba, la conversación sobre el dinero, y todo empieza a cobrar un sentido siniestro. Sus sospechas se confirman cuando Bento revela sus verdaderas intenciones. Declara que una vez que ella se una, sus ganancias aumentarán, permitiéndoles comprar nuevas armas y evitar pagar sus deudas. Le dice con confianza que lo espere con ansias, mientras Aruga y Ririmu se ríen del enrevesado plan. Mientras el grupo avanza por un campo de hierba, Bento les advierte que tengan cuidado, ya que el gusano venenoso prefiere la zona. De repente, Abikain se detiene en seco, llamando a Bento con alarma. Ririmu se gira mientras Abikain mira hacia abajo en shock, exclamando algo sobre su zapato. La fuente de su alarma es clara, la suela de su zapato se está disolviendo rápidamente, carcomida por el veneno del gusano venenoso. Bento mira con incredulidad, preguntando cuándo pudo haber ocurrido, mientras Ririmu junta las manos con fascinación morbosa, encontrando la escena asquerosa pero divertida. Su aprieto provoca una reacción inmediata de pánico en Aruga, que retrocede de un brinco y le exige saber por qué no se dio cuenta antes del veneno. Le pregunta si su magia es lo suficientemente fuerte como para encargarse de ello, lo que lleva al espadachín del grupo a aclarar que él no puede ayudar, ya que no posee la habilidad de evaluación. Ella responde a su arrebato con una sonrisa tranquila, casi engreída, asegurándole que por supuesto que puede manejar algo así. Después de todo, le recuerda, es una aventurera de rango A. A pesar de sus confiadas palabras, mientras sostiene la mano sobre los restos de su bota que se disuelven, admite para sus adentros que neutralizar el veneno está resultando bastante difícil. El resto del grupo observa su esfuerzo desde una distancia segura. Su falta de éxito inmediato atrae las críticas de los demás. Bento pregunta con impaciencia si ya ha terminado, mientras que Aruga chasquea la lengua con fastidio, murmurando que no es muy impresionante para ser de rango A. El espadachín está de acuerdo, señalando que su magia parece demasiado delicada para una sustancia tan potente. La guerrera con coletas del grupo se ríe a carcajadas, declarando que sabía que esto pasaría. Se disculpa burlonamente por la falta de fuerza de Abikain, añadiendo que fue una suerte que rechazaran la misión en el gremio. Su comentario parece activar un recuerdo en Aruga, que de repente pregunta si Rito también poseía la habilidad de evaluación. Al oír el nombre, la expresión de Abikain cambia a una de genuina sorpresa. Se vuelve hacia Bento, con una expresión de creciente horror en su rostro. Aruga se da cuenta de que cometieron un terrible error, recordando que Rito no solo tenía almacenamiento, sino dos objetos de almacenamiento distintos. Se lamenta de haber ahuyentado a alguien realmente valioso. Justo cuando su arrepentimiento se asienta, el suelo tiembla y la fuente del veneno emerge del follaje. Un enorme gusano venenoso se abalanza sobre los aventureros, con sus fauces circulares y repletas de dientes bien abiertas, apuntando directamente a la aún incapacitada Abikain. La repentina emboscada hace que Abikain entre en acción. Molesta, declara que simplemente derrotarán al gusano venenoso rápidamente. De inmediato empieza a dar órdenes, colocando a Aruga detrás de ella en la vanguardia y diciéndole que forme una línea de ataque. Luego señala hacia adelante, gritando a Retensu que avance, para gran confusión del espadachín de pelo oscuro al que se dirigió. Acompaña su orden con una sonrisa, gritando que Aruga y ella misma confíen en la improvisación. Mientras los demás reaccionan con incredulidad, ella explica que un plan detallado no funcionaría de todos modos, y que el trabajo de la vanguardia es simplemente bloquear los ataques del monstruo. Su extraña orden es recibida con confusión inmediata. Bento le pregunta si es una maga de apoyo, a lo que ella responde que es una sanadora y que eso no era parte de la solicitud. Aruga ruge de frustración, preguntando cómo puede no saber algo tan fundamental y exigiéndole que también lo encante a él. En medio del caos, Rito le grita a Abby que le conceda una ferocidad como la de un rayo. Ella intenta explicar el principio de la magia de apoyo, es un hechizo que mejora las propiedades mágicas inherentes de un objeto. Para lanzarlo, el usuario debe primero reconocer la magia del objetivo y luego aplicar la suya propia para amplificarla. Aruga, sin comprender aún el concepto, simplemente le dice que no se contenga. Mientras Aruga descarta la idea como imposible, señalando que Retensu tiene poca magia para empezar, el gusano de veneno ataca. Su enorme cola azota el aire, descendiendo sobre el grupo atónito. Justo cuando está a punto de golpear, una voz poderosa grita, lanza de la tierra. El ataque es interceptado por la guerrera de las coletas, quien ha conjurado una enorme lanza de tierra para bloquear el golpe. Se vuelve hacia Ririmu, agradeciéndole la ayuda. Cerca de allí, el espadachín de pelo oscuro se prepara para cargar, declarando que ahora es su turno. Rito observa con incredulidad, dándose cuenta de que con la habilidad maravilla de un golpe activa, nada podrá detener al espadachín. El ataque con lanza del espadachín de pelo oscuro rebota inofensivamente en el caparazón de una bestia masiva. Abajo, la guerrera de coletas nota la increíble dureza de la criatura, observando que está completamente ilesa. Al ver la falta de poder de su compañero, el espadachín corpulento, Bento, da un paso al frente, declarando que él se encargará. Ella observa con alarma, dándose cuenta de que su espadón requiere un mandoble a dos manos que lo dejará completamente expuesto.
Con un rugido, descarga la enorme hoja, pero ésta se hace añicos de forma espectacular contra el impenetrable caparazón de la criatura, y la fuerza del impacto lo desequilibra. Justo cuando la bestia se prepara para contraatacar, un reluciente escudo de luz se materializa, desviando el golpe. Desde una distancia segura, Abby había lanzado el hechizo. La guerrera de coletas suspira aliviada, reconociendo que Abby lo salvó de una situación peligrosa. Oculto en la maleza, emerge un monstruo diferente, un enorme gusano venenoso. Observa la pelea, pensando para sí que no tiene por qué temer al veneno y se pregunta por qué los aventureros no usaron magia defensiva desde el principio. El gusano se lanza desde los árboles. La guerrera de coletas grita a su grupo que corra, pero la criatura declara que no les dejará escapar. Mientras los aventureros huyen, Aruga se vuelve hacia Abby, preguntándole por qué los persiguen. Sostiene que el grupo claramente no pudo manejar la situación y que es demasiado peligroso. Abby responde que ella tampoco lo entiende, pero que no sabe qué está pasando. El trío de aventureros continúa su desesperada retirada por el bosque, mientras la guerrera de coletas grita que es imposible. Desde atrás, la voz de Abby los llama, tratando de captar su atención. Ella esboza rápidamente una estrategia para luchar contra el gusano venenoso, recordándoles que tengan cuidado con su veneno y su cola. Propone que Aruga se defienda de los ataques de la guerrera de coletas mientras los demás se centran en el monstruo. Aruga acepta de inmediato, aliviado de tener un plan claro. El espadachín corpulento rechaza su consejo, preguntando si esa es la forma estándar de luchar. Le dice que no interfiera con sus métodos, insistiendo en que así es como siempre han operado. En respuesta, Abby ofrece una leve sonrisa de complicidad. Su sonrisa se desvanece, reemplazada por una mirada de preocupación. Se pregunta si él simplemente está teniendo un mal día. Después de todo, recuerda una época en la que él podría haber aplastado a un oponente como este con facilidad. Observó cómo sus palabras impactaban al grupo que acababa de salvar. El rostro del corpulento espadachín se contrajo con indignación mientras exigía saber si de verdad creía que su fuerza era tan insignificante. Su compañero, el espadachín de pelo oscuro, cuestionó si su capacidad para luchar eficazmente se había debido únicamente a su magia de apoyo. La tensión se volvió palpable. La guerrera de las coletas, sudando nerviosamente, se preocupó de que se fueran a enfadar. Abby, sin embargo, la miró con un atisbo de frustración, pensando para sus adentros que debería haberles contado todo desde el principio. Continuó con su explicación, aclarando que, si bien poseía una gran cantidad de poder mágico, lanzar hechizos de apoyo simultáneos era normalmente una hazaña imposible. Lo que acababa de hacer como encantadora, subrayó, era algo excepcionalmente especial. Su afirmación dejó al grupo visiblemente atónito. Explicó que si aceptaban su demostración de poder como la norma, entonces el rendimiento que acababan de ofrecer era en efecto su verdadera fuerza. Esto era especialmente cierto para su líder, cuya capacidad mágica innata era particularmente baja. El asombro del espadachín de pelo oscuro se convirtió rápidamente en ira. La desafió, preguntándole si estaba insinuando que eran inútiles. Le recordó que su líder siempre les había instruido que confiaran en sus mejoras de fuerza, cuestionando qué quería decir con todo aquello. Sus palabras la hicieron detenerse. Se sintió intrigada por el concepto mismo de una habilidad que pudiera aplicar magia de apoyo a los objetos. La habilidad era fascinante. Al darse cuenta de que se estaba desviando, se contuvo mentalmente, decidiendo que ya había dicho suficiente. Tomando el control, el espadachín de pelo oscuro lanzó un ultimátum final. Si sus métodos no eran de su agrado, declaró, entonces todos simplemente fingirían que la conversación nunca había ocurrido. Con eso, le dio la espalda, y su grupo hizo lo mismo. Ella y Aruga los vieron partir. Una oleada de arrepentimiento la invadió al darse cuenta de que había manejado la situación de forma totalmente equivocada. Aruga la miró mientras ella tartamudeaba, recriminándose por haberse acalorado demasiado y haber hablado con tanta franqueza. El otro grupo ya no era más que una silueta lejana en el camino. Recuperando la compostura, reflexionó sobre el fallido intercambio. Admitió para sí misma que había sido dura, pero que esperaba obtener algo de ellos. Finalmente, concluyó que el problema era de ellos, suspirando ante el problemático resultado. Ella escucha mientras el gran guerrero, Aruga, se disculpa por lo desagradable del encuentro anterior. Él le resta importancia, afirmando que de todos modos estaban de acuerdo. Luego, comenta que solo aquellos que pueden confiar verdaderamente el uno en el otro son capaces de luchar espalda con espalda. Suelta una carcajada, llamándose a sí mismo una buena persona pero admitiendo que la situación es una lástima. Tenía muchas ganas de ver con sus propios ojos a los jóvenes aventureros que habían ascendido tan rápidamente en los rangos, encontrando todo el asunto bastante extraño. Mientras él reflexiona, ella descubre que hablar con él no es desagradable. Entonces le hace una propuesta, preguntándole si Lord Roga la acompañaría a la aldea RUE. Él pide una aclaración, y ella explica que es una aldea a lo largo de la frontera oriental. El corpulento hombre recuerda que había querido reunirse con ella antes de embarcar. Su expresión se entristece al reflexionar sobre lo poco que debió significar para el grupo anterior. Al ver esto, Aruga le dice que no ponga esa cara, explicando que su preocupación en realidad proviene de informes sobre movimientos de monstruos. Él da más detalles, mencionando un desastre con monstruos ocurrido cerca de la frontera en el pasado.
Había oído que un conocido de Bodan había ido en una expedición a esa zona y le pregunta si sabe algo al respecto. La pregunta la sobresalta. Su mente evoca un conflicto entre monstruos y personas cerca de la frontera hace unos 40 años, una época en la que ella ya no podía ser de utilidad. Sacudiendo el recuerdo, le pregunta de nuevo sobre la aldea RUE. Él explica que la gente de ambas naciones ha estado viajando entre los dos lugares con regularidad. Añade que todavía desea aprender y fortalecerse, y luego le pregunta qué piensa hacer ahora que finalmente se han conocido. Abby lo considera, con una leve sonrisa mientras concluye que Aruga es una persona genuinamente buena. Admite para sus adentros que, aunque había planeado preguntarle a Rito sobre él en el gremio, aún no ha presenciado todo el alcance de su poder y no puede dejar pasar una oportunidad tan perfecta. Decidiendo dejar esos pensamientos para más tarde, acepta su propuesta. Por supuesto, iré contigo, afirma. Mientras se alejan juntos por el camino, Aruga parece aceptar la necesidad de su viaje. En un camino de tierra que serpentea a través de un campo de hierba, una mujer con atuendo de bruja oscura camina con paso decidido. A lo lejos, Rito y Menru esperan de pie, con las montañas cerniéndose tras ellos. Les viene a la mente su misión reciente, su primera subyugación de un monstruo en la aldea de RUE, donde derrotaron con éxito a un pájaro infernal de rango A. Después de la batalla, pasaron la noche en un campamento rocoso para asegurarse de que no hubiera otras bestias cerca. El recuerdo del combate todavía parece perturbar a Tsuku, mientras Rito recuerda con gravedad su comida de monstruo cocido. De vuelta al presente, la bruja continúa su avance constante. Tsuku, posado en el hombro de Rito, observa que los ha estado siguiendo durante un tiempo. Menru sugiere que, una vez que lleguen a la aldea, deberían informar al gremio y luego separarse. Justo cuando termina de hablar, la voz de la mujer resuena, llamando a Menru por su nombre completo, Menruair. Ambos hombres se giran, con una expresión de asombro y sorpresa. Ella avanza, apuntando su báculo acusadoramente a Rito. Exige saber quién es el anciano. Rito, con una sonrisa burlona en los labios, parece divertido por la etiqueta, preguntándose si es posible que se refiera a él. Él se recupera rápidamente y le explica a un confuso Menru que la mujer es Baumorretio Burton, también conocida por el apodo de Ceniza. Rito añade que ya ha oído hablar de ella. La mujer, Belmera, parece tener un destello de reconocimiento, preguntándose si Rito es la persona que vio en el restaurante el día anterior. Se agarra el sombrero, con el rostro sonrojado por una agitación repentina. Ella desecha el pensamiento y su enfado regresa. Reprende a Rito por hablar con tanta familiaridad, declarando que Menruair no es un cocinero, sino un aventurero de rango B y su colega. Menru intenta calmarla mientras Rito procesa la sorprendente noticia. En respuesta a su declaración, Rito se presenta como un hechicero. Explica que llegó a la aldea de RUE hace solo unos días y se aloja en la posada de Hana. Belmera simplemente se da la vuelta con un bufido de desdén. Su grupo se enfrenta a la voz aguda y acusadora de Belmera. Ella exige saber por qué Menru traería a un hombre aparentemente inútil con él, insistiendo en que cualquiera que lo acompañe a este pueblo debería ser, como mínimo, competente. Rito se queda sin palabras ante su arrebato, pero Menru le aconseja con calma que no le haga caso. Dándoles la espalda, Belmera les advierte que no se interpongan en su camino antes de ofrecer una última y más suave instrucción para que Menru tenga cuidado. Mientras se alejan del encuentro, Rito ofrece una disculpa, que Menru descarta. Rito entonces confirma su sospecha, preguntando si ella era la maga de fuego que Menru había mencionado que se suponía que se encargaría del trabajo. Menru afirma que sí. Luego profundiza en su personalidad, explicando que Belmera tiene una aversión extrema a los hombres de fuera del pueblo. Esta peculiaridad la ha llevado a rechazar numerosas solicitudes, lo que dificulta bastante las colaboraciones con ella. Le asegura a Rito que no se tome su tono áspero como algo personal, explicando que no lo está señalando a él. Mientras hablan, se puede ver a Belmera caminando sola por las calles del pueblo, delante de ellos. Su camino los lleva a través de la plaza del pueblo, hacia un edificio grande y prominente con portales arqueados que sirve como el gremio de aventureros local. Dentro, son recibidos por el maestro del gremio, Morik, quien confirma que la subyugación del pájaro de fuego infernal se completó de forma segura. Menru expresa su sorpresa por su rapidez, pero Morik se apresura a darle todo el crédito a Rito. Él desvía humildemente el elogio, insistiendo en que simplemente estaba brindando apoyo. Morik lo refuta, comentando que el simple hecho de poder seguirle el ritmo a Menru es un logro increíble por derecho propio. El maestro del gremio continúa, explicando que el número de aventureros activos ha estado disminuyendo, lo que dificulta las cosas para el pueblo. Sin embargo, señala que su éxito reciente fue gracias a cierta joven. Cuando Menru pide una aclaración, Morik especifica que se refiere a Lady Belmora. El nombre llama la atención de Rito, y se da cuenta con sorpresa de que ella debe ser la que ha sido tan franca sobre los asuntos del pueblo. Se sorprende cuando Menru sugiere que se queden en la aldea de RUE un poco más. El maestro del gremio cuestiona la decisión de Menru, preguntándole si no va a regresar a la capital. Menru confirma que lo hará eventualmente, pero por ahora, quiere quedarse con Rito, disculpándose por su egoísta petición. Su mente se desvía hacia la aldea de RUE. Se da cuenta de que hay algo que ha querido hacer desde que llegó, algo que siente que debe expresar.
Mientras Menru le informa al maestro del gremio que se quedará en la posada de Hana durante la semana, la determinación de Rito se endurece. Sabe que no puede quedarse allí indefinidamente y decide expresar sus verdaderas intenciones. Anuncia su plan con convicción, quiere abrir un restaurante de comida potenciadora en la aldea. La declaración queda en el aire, sorprendiendo tanto a Menru como al maestro del gremio, quienes cuestionan el concepto de comida potenciadora. Explica que siempre le ha encantado cocinar para los miembros de su grupo. Cree que al aplicar varias mejoras a la comida, esta puede convertirse en algo más que simple sustento, puede convertirse en una fuente de fuerza. Continúa explicando, convencido de que al combinar su habilidad de tasación con su magia de apoyo a través de la cocina, puede convertirse en un verdadero recurso para los aventureros de la aldea. Menru considera la propuesta pensativamente. Entiende que Rito todavía desea ser un aventurero y sugiere que este nuevo proyecto podría combinarse con esa vida, quizás aceptando misiones para conseguir ingredientes. Aniki está de acuerdo con la idea con entusiasmo. La idea le provoca una revelación. Considera cómo la combinación de su habilidad de almacenamiento con el poder de Aniki podría hacerlo todo posible. El maestro del gremio escucha, murmurando que entiende el concepto del restaurante de comida potenciadora. El maestro del gremio, limpiándose las gafas, expresa su escepticismo, señalando que nunca ha oído hablar de magia de apoyo aplicada a objetos. Rito admite que aún no ha conseguido un lugar. El maestro ofrece entonces una solución provisional. Si la familia de Hana está de acuerdo, Rito puede usar el comedor de su posada hasta que Belmera regrese. Sin embargo, le advierte que los forasteros se enfrentan a importantes desafíos al intentar establecer un negocio en la aldea. Él reconoce las dificultades, pero se mantiene firme. Su ambición es simple, solo quiere servir su comida a todos en ese comedor. El maestro del gremio parece comprender la sinceridad de su objetivo. Sonríe, procesando la aprobación provisional. Le dice al maestro del gremio que, aunque no está seguro de cómo reaccionará la familia de Hana, cree firmemente que se necesita un comedor adecuado. Mientras celebra, Menru expresa su propia emoción por poder volver a comer la comida de Rito. Sin embargo, el maestro del gremio señala que el momento es muy oportuno, ya que alguien llamado Sil está de regreso. Confundido, Menru pregunta quién es Sil. En ese momento, un pequeño pájaro con cresta entra volando en el salón del gremio, sorprendiendo a los presentes. Vuela con determinación a través de un gran arco, emitiendo un grito agudo. El pájaro da una vuelta y se posa suavemente en el hombro de Menru. El maestro del gremio identifica con calma a la criatura como el familiar de Sil. Comienza a piar insistentemente. Rito, sintiendo la urgencia, le pregunta a Aniki si puede traducir lo que dice el pájaro. Aniki confirma que puede, y la gravedad de la situación cae inmediatamente sobre Rito. Antes de que Aniki pueda transmitir el mensaje, un guardia con armadura irrumpe en la habitación, gritando que una carroza con destino al pueblo ha sido atacada por bandidos. El maestro del gremio explica la cruda realidad, con los aventureros abandonando el pueblo para enfrentarse a los Aikea, la seguridad pública se ha deteriorado. La expresión de Rito se endurece al darse cuenta de que esta es una consecuencia directa de la crisis mayor, un problema que ahora se manifiesta en múltiples frentes. La vista se extiende sobre un vasto paisaje ondulado antes de centrarse en un grupo de formaciones rocosas irregulares y cristalinas que perforan el cielo. En este terreno desolado, una figura encapuchada tropieza de repente, dejando caer sus provisiones. Más adelante, Rito y Menru se mantienen alerta mientras un ave de presa los sobrevuela. Mientras el ave desciende, Rito y Menru se acercan a la escena, encontrando a otros aventureros derrumbados por el agotamiento. Rito se pregunta si el gremio los envió, pero uno de los hombres caídos se queja de que los bandidos los han dejado exhaustos. Al mirar hacia arriba, ven a una mujer con una sonrisa de confianza, su compañero había posado en su hombro. Le agradece al pájaro su informe, comentando sobre su llamativa labor de vigilancia. Se ríe, reconociendo que los bandidos los atrajeron, pero lo descarta como algo trivial. Explica que ella y su padre vienen al pueblo a menudo por esta misma razón. Rito la mira, desconcertado. La mujer confirma que ella también está de guardia. Luego se presenta formalmente ante él como una aventurera de rango B y conocida de Menru, que ha llegado recientemente al pueblo de Rube. Rito cuestiona cómo Belmera pudo haberle permitido vivir allí, pero la mujer responde con indiferencia que simplemente le susurró algunas palabras dulces. Menru suspira y le dice que no le haga caso a Rito. Admite que entiende el sentimiento, ya que es un poco hiriente que lo traten así cada vez, especialmente cuando son ellos los que luchan contra los bandidos y cargan todo el equipaje solos. En ese momento, un hombre bien vestido se acerca, presentándose como Sengle Amber, el padre de la mujer. Explica que dirige una tienda de productos de alta gama y le pide a Rito que los cuide. La mujer, Amber, añade que su presencia debería ser tranquilizadora. Su padre explica que es el dueño de la tienda general del pueblo de al lado y que se queda en la sucursal de aquí aproximadamente una semana cada mes. Señala que la habilidad de almacenamiento de su hija es de gran ayuda para su negocio, lo que provoca una mirada de comprensión en Rito. Disculpándose por su tardía presentación, la mujer revela su nombre completo, Solian Amber. Afirma que sus habilidades son almacenamiento y tasación y que es una aventurera de rango A, al igual que Menru. Los ojos de Rito se abren de par en par, completamente sorprendido. La miró con incredulidad, preguntándose cómo podía poseer dos habilidades.
Soltó que las probabilidades de algo así eran de menos de 1 en 1000 y las calificó de perfectas para un mercader. Celean se rió, confirmando que sus habilidades no estaban destinadas al combate. Ella dio más detalles, explicando que la casa de su familia está llena de herramientas mágicas y objetos cotidianos, lo que despertó su interés desde joven. Esta curiosidad, dijo, es lo que la llevó a convertirse en aventurera, añadiendo que estar afiliada al gremio de mercaderes también es bastante conveniente. Mientras procesaba esto, Rito se dio cuenta de que a esto debía referirse el maestro del gremio, Morik. Concluyó que ella era ciertamente una persona digna de mención. Celean pareció percibir su comprensión, mirándolo expectante. Su atención se desvió entonces hacia la criatura que estaba en su hombro. Jadeó asombrada, identificando a Aniki como un Kurokutairu. El propio Aniki se sorprendió, sabiendo que su especie es muy cautelosa y rara vez se muestra ante la gente. Celean le preguntó entonces si Rito tenía un contrato de familiar con él. Él la corrigió, explicando que Tsuku ha sido su compañero durante 20 años. Luego preguntó casualmente si la criatura era realmente tan rara. Aniki intervino, explicando que poco después de nacer, él y un compañero quedaron atrapados en un hechizo de teletransporte descontrolado. Admitió que no sabe mucho sobre su propia especie, pero afirmó que él y Rito han sido compañeros durante mucho tiempo. La historia hizo reír a Celean cálidamente. Comentó sobre su maravilloso vínculo, añadiendo que es una lástima que algunas personas traten a sus familiares como meros objetos. Encontró su conexión admirable. En respuesta, reveló que ella también tiene compañeros preciosos. Con un gesto, presentó a un lobo enorme, Ru el buscador oscuro, y al pájaro en su hombro, Fu el vitras. Rito y Aniki se quedaron mirando, atónitos por la repentina aparición del formidable lobo. Continuó, explicando que Fu se especializa en magia de viento mientras que Ru es un experto en magia de oscuridad. El gran lobo observaba, con su mirada aguda e inteligente. Quedó profundamente impresionado por sus compañeros, un sentimiento que Aniki compartió. Rito reflexionó que, aunque él mismo tiene cierta habilidad mágica, está agradecido por la ayuda de sus familiares. Celean sonrió con complicidad, comentando que ser mercader tiene sus ventajas, ya que la información es crucial, y se tocó la sien de forma significativa. Ella le presenta a Rito una bufanda, explicando que aumenta la resistencia a los atributos de fuego. Rito pregunta si es una herramienta mágica, y ella lo confirma, añadiendo que no utiliza una piedra mágica como fuente de poder. En su lugar, aclara, puede activarse con solo una pequeña cantidad de la propia magia del usuario. Él se maravilla del impresionante material de la bufanda, dándose cuenta de cuánto tiempo ha pasado. Celean anuncia que es hora de que se dirija al pueblo a buscar alojamiento. Menru está de acuerdo, y Rito sugiere que deberían ir al gremio, reconociendo que se dejaron llevar por la conversación. Mientras Celean se marcha, se despide con la mano, prometiendo hablar con ellos de nuevo más tarde. Viéndola marchar, él parece callado y pensativo. Menru se pregunta en voz alta cómo lograron transportar toda su mercancía. Abby explica que usaron la magia oscura de Ru para mantener a raya a los monstruos. Rito entonces se da cuenta de que debieron usar una habilidad de almacenamiento para cambiar la carga en el carro, comprendiendo la astucia de su método. Menru comenta lo confiable que parece ser Celean. Abby está de acuerdo, añadiendo que sus habilidades son impresionantemente sólidas. Él escucha, perdido en sus pensamientos. Una idea comienza a formarse mientras considera su propia situación. Quiere dirigir un restaurante y posee las habilidades de un aventurero de rango A, tasación y almacenamiento, además de ser un mercader. Sus pensamientos se desvían hacia Celean, formándose una conexión en su mente. La conexión se solidifica en una revelación repentina e impactante. Aniki, sobresaltado por su brusco cambio de energía, casi pierde el equilibrio sobre su hombro. Con una nueva determinación, se vuelve hacia el carro que se aleja. Declara que las habilidades culinarias de Aniki son un activo crucial, y esa es toda la justificación que necesita. Está bien, se dice a sí mismo, y luego grita a los demás que se apresuren y suban a bordo. Al comenzar su viaje, el rostro de Rito es una máscara de furia. Se enfrenta a un grupo de aldeanos, gritando que no les perdonará por haber contratado a los bandidos que atacaron la aldea y ordenándoles que guarden silencio. Amber, igualmente indignada, da un paso al frente, advirtiéndoles que no se hagan las víctimas y amenazando con darles otra dolorosa lección. Resuelto el enfrentamiento, cargan a los bandidos capturados en la carreta y ponen rumbo a la ciudad de Rueri. Mientras los humanos viajan, los compañeros animales conversan. Tsuku le comenta a Fu que su ama, Sil, parece ser bastante estricta. Fu gorjea sintiendo y añade que Sil también es una persona maravillosa. Ru, que escucha cerca, comenta que ha visto a muchas personas que pueden volar en su tiempo. Al oír esto, Fu se vuelve hacia el gran lobo y le pregunta si su espalda está bien después del vuelo. Ru le asegura que sí. Fu entonces lo llama afectuosamente hermano Ru, un título que parece divertir a Tsuku. El término de respeto del ave da pie a una conversación sobre sus edades. Fu pregunta si Ru es mayor, a lo que el lobo responde que tiene unos 80 años. Fu revela que él mismo nació hace unos 100 años. Tsuku, que escucha, exclama que con solo 20 años, es prácticamente un bebé en comparación con ellos.
Él explica que, si bien las bestias mágicas generalmente viven más que los animales mundanos, aquellas que poseen una piedra mágica, como él, parecen tener una longevidad aún mayor. Señala con cierta melancolía que nunca ha conocido a otro de su propia especie. Rue añade que incluso dentro de la misma especie, la esperanza de vida y la calidad de la piedra mágica pueden variar mucho. Esto lleva a Rue a preguntarse en voz alta si los humanos carecen por completo de piedras mágicas. Zuko lo confirma, explicando que los humanos parecen tener un mecanismo diferente y superior para generar poder mágico, razón por la cual su capacidad para ello es probablemente tan vasta. La atención del lobo se desplaza entonces hacia la parte delantera de la carreta, donde comenta que puede sentir una agradable energía mágica que emana de Rito. Zuko asiente con entusiasmo, confirmando que su observación es totalmente correcta. Inflando el pecho con orgullo, Zuko explica que su Aniki posee una rara habilidad especial. Aunque su aptitud es solo para la magia de apoyo, si la usa para cocinar con ingredientes ricos en elementos mágicos, el plato resultante se convierte en una forma de magia suplementaria. Declara con orgullo que él también es un demonio de esa magia. Esta información desconcierta a los otros animales. Rue pregunta si esta magia de apoyo es una magia innata basada en habilidades. Zuko reflexiona que si la habilidad de Rito es tasación, tendría buena compatibilidad con la magia de apoyo. Mientras Rue se pregunta sobre la naturaleza de la magia innata, su carreta finalmente llega a las puertas de una gran ciudad fortificada. Al entrar en la ciudad, Amber saluda a alguien llamado Sil, agradeciéndole su cooperación mientras Rito se encarga de los trámites de su carreta. Rito oye a Amber mencionar el nombre de Belmera y le pregunta por qué la ha sacado a colación. Amber le explica que los gastos de funcionamiento del pueblo se pagan con la tarjeta del gremio de Belmera, que les fue confiada tras un incidente con unos bandidos. La revelación de que un pueblo tiene gastos de funcionamiento deja a Rito momentáneamente atónito. Aniki aclara que una tarjeta del gremio es un tipo de herramienta mágica. Como está imbuida de la magia de su dueño, nadie más puede usarla de forma indebida. Añade que el gremio también funciona como un banco, lo que permite utilizar la tarjeta para transacciones financieras. De esto, Aniki deduce que Belmera debe de ser la jefa del pueblo. Justo entonces, una joven bruja de pelo rizado y un gran sombrero adornado con una rosa se precipita hacia ellos, llamando alegremente a Seleohausama. Amber la reconoce como Belmera y le dice a Rito que ahora le sacará los detalles, aconsejándole que escuche. La bruja se acerca incómodamente a Rito, sobresaltándolo. Le exige saber qué hace allí, señalando que sus ojos no sonríen. Amber interviene rápidamente, reprendiendo a Belmera por su descaro y cuestionando su uso del formal Ohausama. Belmera replica que, como Rito vino con Menru para expulsar a los bandidos, debe darle las gracias. Él agita las manos con desdén, insistiendo en que no es necesario darle las gracias. Su despreocupada negativa parece irritar aún más a Belmera, cuyas mejillas se sonrojan de fastidio. Ella insiste en el asunto, preguntando formalmente si puede ofrecerle su gratitud. Rito suda, nervioso por su intensidad y preguntándose qué forma tomará su gratitud. Su ofrecimiento resulta ser un rotundo rechazo. Belmera declara que no necesita a un hombre como él en su grupo. Amber comenta que Belmera siempre es así con los hombres y nunca forma equipo con nadie. Azorada, Belmera lo niega, afirmando que su problema es que Menru es una molestia. Exasperada, blande su báculo y grita que ya ha tenido suficiente. Amber le aclara a Rito que Belmera no odia a los hombres, simplemente no forma equipo con cualquiera. Añade que Belmera la acompaña de vez en cuando. Mientras habla, Belmera se aleja por la calle, enfurruñada. Justo entonces, regresa Menru y pregunta si ya han ido a la casa de despiece. Anuncia que su asunto con los ladrones ha concluido y que volverá a la tienda de su padre. Rito confirma que se dirigen a la casa de despiece y Amber le indica que siga recto por el pasillo del gremio. Confirmó con Rue y Sil que tenía algo que discutir con ellos sobre ventas, acordando reunirse al día siguiente. Mientras se despedían, les dijo que le avisaran si lo veían en la tienda. Con un gesto de despedida, él y Menru también se separaron por el momento. Menru confirmó su plan de reunirse mañana, añadiendo que Tsuku probablemente estaba ansioso por comer el ave del fuego infernal, un sentimiento que Rito confirmó entre risas. Más tarde, en la zona de despiece, les presentaron una bandeja cargada con 5 grandes y relucientes monedas de oro. Los ojos de Rito se abrieron con asombro al ver su paga, exclamando de alegría mientras Menru observaba con una sonrisa de satisfacción. Su alegría se convirtió rápidamente en incredulidad cuando asimiló la magnitud de la suma. Jadeó el nombre de Aniki, atónito de que una sola ave del fuego infernal pudiera alcanzar un precio de 5 grandes monedas de oro. Mientras discutía la venta con un carnicero local, Rito cuestionó si el precio no era un poco bajo. El carnicero explicó que el precio de mercado en esta aldea era aproximadamente un 30% más bajo que en la capital, en gran parte porque el consumo local era mucho menor y había que tener en cuenta los costos de transporte. Explicó que la aldea subsiste casi por completo de carne de monstruo, ya que no hay ranchos cercanos, lo que los obliga a conseguir suministros de lugares como Aikea. Luego preguntó si tenían una ruta de venta directa a través de un comerciante llamado Croctal, lo que llevó a Menru a considerar consultar a Morika al respecto. Mientras discutían cómo repartir las ganancias, Rito insistió en que Menru se quedara con la mitad, pero Menru se negó rotundamente. Declaró que su única parte era la recompensa oficial de la misión y que el resto de la enorme suma era para Rito.
Atónito, Rito solo pudo mirar mientras Menru le indicaba con calma que procediera. Menru reveló entonces su condición para el acuerdo: a cambio de los fondos, Rito tendría que proporcionarle comidas de forma regular. Abrumado por la gratitud, Rito aceptó la promesa con lágrimas en los ojos. Con el trato cerrado, Menru anunció que era hora de dirigirse al comedor. Al regresar a la fonda, fueron recibidos por una alegre Hana, que les dio la bienvenida y les preguntó por su encargo. Rito, rebosante de orgullo, levantó la bolsa de oro e hizo una señal de paz, anunciando su éxito y la abundancia de carne que habían traído. Desde la cocina, se oyó la voz de Hana, confirmando que volvía a su puesto. Mencionó que ya había terminado de preparar el almuerzo, y sus palabras resonaron sobre la imagen de una sartén y un cuenco limpios, listos para cocinar. Dentro del restaurante, Menru le asegura a Rito que cualquiera de sus platos es bueno, así que algo sencillo será suficiente. Rito, sosteniendo una seta que Tsuku trajo del bosque, está de acuerdo. El ingrediente llama la atención de Menru y pregunta si es una seta de 2 niveles. La seta, encontrada en el dominio rocoso del pájaro infernal, es una variedad marrón común con una estructura única. Crece en 2 niveles distintos, una capa superior fina y suave y una capa inferior gruesa y carnosa. Esta versatilidad, combinada con su alto contenido de energía mágica, la convierte en un ingrediente muy apreciado. Con este ingrediente en mano, Rito anuncia con entusiasmo su plan para la cena: risotto con el nivel inferior y verduras a la parrilla con el superior. Detrás de él, Tsuku suelta un alegre rugido de expectación. Comienza su trabajo de inmediato, pidiendo primero agua y sumergiendo las manos en un recipiente para empezar a limpiar los ingredientes. Lava meticulosamente las setas, separando las partes superiores de las inferiores. Habiendo recogido 10, ahora tiene 20 piezas con las que trabajar. Prueba un trozo, lo encuentra dulce pero aceptable. Mientras Menru se ofrece a ayudar, Rito le indica que simplemente espere y le pide a Tsuku que vigile el fuego de la estufa, insistiendo en que la comida corre por su cuenta. Mientras trabaja, Tsuku, sosteniendo un cuenco, le hace una pregunta para su propio estudio. Le pregunta a Rito si está familiarizado con el concepto de magia innata. Su pregunta toma a Rito por sorpresa. Tsuku, con Ru observando, explica que la magia innata es una habilidad con la que se nace, un rasgo racial. Permite al usuario blandir un gran poder con una habilidad mínima debido a su disposición natural. Mientras Rito prepara brochetas de setas y verduras, Menru da más detalles. Confirma que estos rasgos raciales también se denominan habilidades únicas. En contraste, la magia adquirida es una habilidad que se obtiene a través del tiempo, la experiencia y el perfeccionamiento de la aptitud mágica de uno. Él procesa esto, señalando que los roles de combate prefieren la magia adquirida por su eficiencia. Tsuku pregunta entonces si la habilidad de tasación de Rito es magia adquirida, lo cual él confirma. Esto sorprende a Menru, quien recuerda a Rito lanzando magia de apoyo a 3 personas a la vez. Cuestiona cómo el consumo de magia no fue inmenso, admitiendo que él mismo quedó exhausto después de una hazaña similar. Una expresión de preocupación cruza el rostro de Rito. Explica que, si bien su habilidad de tasación puede otorgar magia de apoyo a muchos, no la ha dominado por completo. A diferencia de la magia de ataque, la diferencia de poder no es obvia. Se da cuenta de que si realmente es magia adquirida, que solo ha usado en otros, sus propias reservas mágicas deberían ser insuficientes para tales hazañas. Se dirigió a Menru, expresando su repentina pregunta: ¿era posible que Aniki lo hubiera hecho intencionadamente? Admitió su propia ignorancia, explicando que sabía poco de magia más allá de sus propias habilidades. Menru lo consideró y luego estuvo de acuerdo en que consultar a un mago apropiado sería la forma más directa de encontrar una respuesta. Menru especificó entonces la maga que tenía en mente, Belmera, pero rápidamente añadió que preguntarle a ella sería imposible. Volvió a centrarse en Rito, especulando que debía haber alguna razón para sus talentos únicos y que probablemente por eso podía aplicar magia de apoyo a su cocina en primer lugar. Rito escuchaba, con una expresión de confusión en su rostro. Mientras las palabras de Menru calaban en él, se dio cuenta de algo. Había una razón importante por la que podía aplicar mejoras a su cocina. Mientras Rito procesaba esto, Menru le dio una suave palmadita en la cabeza a un satisfecho Aniki, diciéndole que lo tuviera en cuenta por ahora. Reflexionó internamente sobre la situación, admitiendo para sí mismo que nunca había imaginado tener un aprendiz, especialmente uno con un oficio tan raro como el de encantador. Dentro de una cocina bien equipada, Rito levanta una sartén y le pregunta a Menru si será suficiente para hacer risotto. Menru, observando desde el fondo, confirma que una sartén o una olla funcionarían bien y elogia la calidad de la estufa. Con un clic seco, Rito enciende el quemador. Él comienza el proceso con Tsuku posado en su hombro, explicando los primeros pasos en voz alta. Después de calentar aceite en la sartén, añade el arroz y comienza a saltearlo. Comenta que cubrir los granos se siente como crear un escudo protector con agua para evitar que se rompan. Mientras remueve, señala que el arroz volviéndose translúcido es la señal de que está correctamente calentado. Con Tsuku exclamando en señal de acuerdo, Rito anuncia el siguiente paso: añadir vino blanco y dejar que la humedad se evapore por completo. Menru observa que Rito es bastante hábil, a lo que él se ríe, admitiendo que ha estado cocinando durante mucho tiempo.
relata que sus primeros 10 años estuvieron llenos de fracasos, pero que a través de prueba y error, aprendió a encontrar su propio camino sin una receta. Luego se vuelve hacia Menru, proponiendo que la cocina y el manejo de la espada son fundamentalmente lo mismo. Sus palabras tocan una fibra sensible en Menru, quien se da cuenta de que es realmente lo mismo que el camino de la espada, uno no debe temer al fracaso y debe continuar construyendo sobre su entrenamiento. Se ríe, añadiendo que al final, lo que importa es el toque final. Volviendo al risotto, Rito añade caldo una vez que el vino se ha evaporado. Le da instrucciones a Tsuku, que está listo con una pequeña sartén, para que prepare los toques finales, mantequilla, queso y un poco de sal. Con un grito decidido, Tsuku acepta su deber. La comida está completa. Un gran festín de risotto y verduras a la parrilla cubre la mesa. Rito, Menru y Tsuku levantan sus platos y vasos, celebrando con alegría su festival de los champiñones. Tsuku se lanza sobre una brocheta de champiñones a la parrilla, exclamando lo deliciosa que está. Señala con orgullo que vino preparado con agua para contrarrestar el calor. Al otro lado de la mesa, Rito y Menru también comienzan a comer. Se prepara cuidadosamente una brocheta, con las verduras a la parrilla dispuestas ordenadamente antes de ser ofrecida a Tsuku. Siguiendo su ejemplo, Rito y Menru dan un bocado a sus propias brochetas. Rito come con entusiasmo, mientras que Menru da un bocado más medido, ambos disfrutando de los frutos de su trabajo. Se lanza a la comida con entusiasmo, llenándose las mejillas mientras él y Menru se sientan alrededor de una mesa repleta de platos. Frente a él, Menru observa con una mezcla de diversión y preocupación, preguntándole si se va a quemar. Tsuku, posado entre los platos, también participa en el festín. En respuesta, Menru da un gran bocado, cerrando los ojos ante la sensación. Rito nota la vacilación de su compañero y le pregunta qué pasa, observando que Menru no parece acostumbrado a comer con tanta libertad. Lo anima alegremente a que simplemente se lance a comer. Una expresión de genuina sorpresa cruza el rostro de Menru mientras procesa el sabor, comentando su dulzura. Rito está de acuerdo, añadiendo que la berenjena también está excelente. Menru reflexiona que las verduras suelen quedar eclipsadas por otros ingredientes, pero al asarlas de forma tan sencilla, su dulzura natural sale a relucir, un detalle que se da cuenta que él y sus antiguos camaradas nunca habían apreciado. Cerca de allí, Tsuku mastica con puro deleite, con las mejillas llenas, mientras declara que el risotto está absolutamente divino. Rito mira su propio cuenco, coincidiendo en que encontró unos ingredientes excelentes. Elogia la textura firme del arroz y los champiñones, señalándolo perfectamente que combinan con la mantequilla y el queso para crear un sabor rico y suave, una combinación verdaderamente suprema. Su elogio incita a Menru a confesar que nunca ha comido una comida tan maravillosa mientras estaba en el campo. Comenta que una vez que su petición se cumpla, tendrá que marcharse. Luego admite que rara vez ha compartido una comida con otros, explicando que incluso cenar con su familia se sentía distante y formal. Contempla su cuchara, con una leve y melancólica sonrisa en los labios mientras recuerda que, sin embargo, hubo una persona con la que compartió un vínculo. Sus pensamientos se remontan a un tiempo en que este hombre orgulloso y confiable le dijo algo profundo, que la felicidad de aquellos junto a los que uno lucha es la alegría de un guerrero, y que compartir una comida con la familia y los amigos es la felicidad de una persona. El recuerdo se solidifica, mostrando a un Menru más joven entre un grupo de caballeros. Su líder, Aruga, declaró que recibir una petición de la familia de Menru y ganarse la confianza de ambas partes era un gran honor. De vuelta en el presente, Rito escucha atentamente y comenta que ese hombre parece una buena persona, un sentimiento con el que Menru asiente en silencio. Luego añade que también es un honor para él. Le explica a Menru que tener un compañero con quien bailar, alguien para quien cocinar, es algo maravilloso, mucho mejor que simplemente tener a alguien que se coma la comida. Mientras habla, Menru contempla el sincero reflejo de Rito en la curvatura de su cuchara. Se ocupaba preparando la comida mientras Rito ponía la mesa cerca. Llamando la atención de su compañero, Menru le dijo que tenía un favor que pedirle. Rito se dio la vuelta, preguntándole qué necesitaba. En respuesta, Rito sacó de una bolsa un trozo de tabla de madera desgastado y roto, sosteniéndolo para que Menru lo viera. Menru miró el objeto, preguntándose en silencio qué podría ser. Explicó que, debido a diversas circunstancias, la tabla era todo lo que quedaba de su antiguo letrero. Admitió que no se atrevió a tirarla, incluso después de conseguir una nueva, porque era demasiado importante. Con una sonrisa, comenzó a contarle a Menru sobre una costumbre de su pueblo natal. La tradición, relató, consistía en que los compañeros de toda la vida tallaran sus nombres en un letrero en un lugar designado. Luego se reunían allí regularmente para comer, beber y compartir su tiempo juntos. Rito confesó que desde que dejó su pueblo para convertirse en aventurero, hacer que esto sucediera había sido su único sueño. Continuó, aclarando que aunque no fueran familia de sangre, su objetivo era encontrar compañeros con los que reunirse y compartir comidas, como si lo fueran. Este, afirmó, era su objetivo final. Ofreciéndole la tabla, le preguntó formalmente a Menru si estaría dispuesto a añadir su nombre a ella. Mientras Menru lo miraba sorprendido, Rito sonrió cálidamente y mencionó que el nombre de otra persona ya estaba en ella. Visiblemente conmovido por la oferta, Menru preguntó si de verdad estaba bien que se uniera a ellos. Sin decir otra palabra, extendió la mano y aceptó la tabla de madera de manos de Rito.
Sostuvo el trozo de madera con reverencia, declarando que era un gran honor. Mientras lo hacía, Rito le gritó de repente que esperara. Su atención se dirigió bruscamente hacia la puerta. Hana estaba allí, sosteniendo un cuenco y sonriendo. Anunció que había escuchado su conversación, sorprendiéndolos a ambos. Luego entró decididamente en la habitación, comentando que, como el viejo letrero era todo lo que quedaba, parecía un poco solitario. Rito y Menru la vieron acercarse, esperando a oír qué se proponía. Ella gesticula cálidamente hacia el fondo del restaurante, ofreciéndoles la mesa más alejada para que la usen a su antojo. Su oferta toma a Rito por sorpresa. Hana explica que no le molesta lo que están haciendo, de hecho, está agradecida de que los aventureros se hayan tomado el tiempo de visitar su tranquila aldea rural. Él se da cuenta de que la amabilidad de ella es profunda, aprecia que otros aventureros también le hayan tomado cariño a este lugar, dejándolo claro incluso cuando él no está. Embargado por la gratitud, él le toma las manos y le agradece con entusiasmo. Hana sonríe radiante, sus ojos se arrugan con genuina felicidad ante su reacción. Mientras esto sucede, Menru interviene, asegurándole a Rito que, aunque no haga de esta aldea su base permanente, siempre podrán regresar aquí juntos. Tomada la decisión, Menru coloca su mano sobre el tablón de madera. Mientras Rito comienza a tallar con cuidado, Hana se acerca silenciosamente a Menru por detrás y lo envuelve en un cálido y acogedor abrazo. El trabajo está terminado. 2 nombres están ahora grabados uno al lado del otro en la madera, Menruair y Rito Waus. Todos contemplan el tablón recién inscrito. Rito, con la herramienta aún en la mano, observa con satisfacción, mientras Menru y Hana comparten el feliz momento. El ambiente está lleno de calidez y camaradería. Hana se aferra al brazo de Menru, riendo alegremente, mientras Rito se yergue orgulloso junto a su nuevo compañero. Visto desde fuera, el pequeño grupo forma una imagen de satisfacción. Rito reflexiona internamente, una profunda sensación de paz lo inunda al darse cuenta de que la compañía que siempre había anhelado finalmente está aquí.